así. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos para poder contarles toda la información y analizar lo que pasó y la semana que se viene, que va a ser una semana atravesada por el receso invernal, iba a decir como los animales, invernal, y naturalmente esto va a afectar en algún sentido la reunión de algunas comisiones. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo Bien, están? ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Mary? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te pido por favor. Pensé que iba a seguir diciendo algo Mauricio. A tu tono de voz. No, estoy bárbaro. Perfecto, bueno. Me faltó, la sobremesa con Mauricio al mediodía. Pero... Estuve acá, estuve con Embón recién. Los tenemos en rehabilitación ahora porque claro. Esta tarde va a tener sobredosis de DTV. Sí. Sobredosis de DTV. Olvídese de DTV. Como el de soda, pero con DAD. Hay que tenerle paciencia. Vamos a estar para acompañarlo. Te vamos a hacer la Vamos a hacer la primera compañero. Bienvenido, diputado Alderete, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy ¿Todo bien? Tardes. Bien, bien. Bueno, siguiendo de cerca toda la actualidad política, ¿no? Exactamente, es tan compleja, es tan difícil, pero tenemos que nosotros preocuparnos más de ser más precisos de lo que está sucediendo y de lo que está pasando, ¿no? En este sentido, ¿qué piensas sobre la actividad del Congreso de la Nación, acercándonos a lo que van a ser las PASO? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué temas hace falta, que se reactiven aquí? Bueno, hay una convocatoria para el día 23, para tratar el tema de la ley de alquileres, ¿no? Claro. Es decir, que ojalá que se pudiera dar, porque justamente la preocupación que hay tanto de los inquilinos como también de los propietarios de las viviendas, porque en la ley anterior prácticamente quedaron afuera los propietarios, de qué manera se defienden también los intereses de los propietarios, ¿no? Sí, ¿y qué le parece que, se le puede pedir una ley en un contexto que ya es muy complejo para poder subsanar la cuestión de la vivienda? Bueno, yo creo que se tiene que emparejar porque todos sabemos que hay una inflación que daña justamente el poder adquisitivo de los salarios. Cuando uno tiene un salario que es formal, uno dice este dinero es para pagar alquiler, este dinero para los alimentos, este dinero para vestimenta, este dinero del presupuesto. Cuando el presupuesto sucede como está sucediendo producto de la inflación, lógicamente uno tiene que ir ajustándose, se va ajustando, pero llega el momento de que inclusive hasta el alquiler, en este caso que estamos hablando del alquiler, sufre consecuencias, ¿no? Claro. Porque cada vez mucho más de lo que hay que pagar el alquiler no estaba previsto. Claro. Justamente uno prevé que normalmente, como deberían ser todos los meses, los aumentos trimestrales o bimestrales, ya se va fuera del presupuesto. Claro, sí, y eso difícil. Perjudica muchísimo. Igual está, el índice de inflación desde el mes pasado está mostrando una desaceleración. Hay que ver si se puede ayudar un poco más a que siga a la baja la inflación. No, seguramente que eso no es para ponernos contentos, pero sí decir, bueno, ojalá, todos rogamos, decir, bueno, que la inflación siga bajando, ¿no? Claro. Sí, que no sea por un mes y después el próximo mes nuevamente se produce un desbarranque con respecto a la inflación. En este caso, entiendo que también tiene que jugar un papel el Estado más fuerte todavía para poder controlar, porque acá no son todos los empresarios argentinos que son lo que produce la inflación. Lo que produce la inflación también son aquellos empresarios ávaros que lo único que les interesa es la ganancia, y todos sabemos que no son demasiados tampoco, son 30, 40 empresarios que si uno ve lo que han facturado durante el año pasado, lo que están facturando hasta ahora, desde que comenzó la pandemia han triplicado su ganancia. Claro. Y han triplicado de tal manera que ni un solo peso han puesto para la producción, mucho menos para un puesto de trabajo. Diputado, usted tiene mucha experiencia en la construcción de viviendas sociales, en la tarea social a través de la corriente clasista y combativa, y lo que uno ve hoy cuando se habla de la ley de alquileres es que por un lado están ustedes, los movimientos sociales que trabajan para que la gente de bajos recursos que tenga una tierra la solidifique, la registre y tenga una casa, y también están la gente de altos ingresos que pueden comprarse una casa. En el medio está todo el resto de la sociedad
y no hay ningún plan por parte del Estado para facilitar una vivienda. ¿Se puede hacer algo para eso? Sí, yo he presentado el proyecto también Tierra, Techo, Trabajo, que estaba contemplado particularmente también la clase media, sabiendo que la clase media está sufriendo enormemente, puesto la experiencia que ya hemos tenido del 2004 al 2015, nuestra organización en 18 provincias ha construido 7.200 viviendas, que también nos hemos insertado en la pequeña y mediana obra pública, ¿no? Cosa que no nos escucharon demasiado de esa experiencia que teníamos. Por ejemplo, no porque esté en contra de las empresas de la construcción, pero tenemos que hacer, también en esta crisis económica tenemos que también hacer cálculo, es decir, una empresa hace una vivienda y una cooperativa social que tiene trabajo, tiene su salario, pueden hacer tres, al mismo costo pueden hacer 3 viviendas. Esa es la ecuación que hay cuando uno dice, nosotros hicimos 7.200 viviendas en 18 provincias. Para sectores medios, usted dice, por ejemplo, una persona que trabaja en una gran ciudad que tiene ingresos medios que hoy le cuesta hasta alquilar, pero que no entraría en un plan social o por lo menos en viviendas sociales. ¿También entraría en ese plan? Sí, en el proyecto, inclusive la experiencia anterior, que no lo habíamos tenido en cuenta, en esta oportunidad sí la tuvimos en cuenta, que inclusive se habla de que allí también sea públicamente los sorteos para aquellos que se pueden acceder a esa vivienda, ¿no? ¿Dónde serían las viviendas? Exactamente, es decir, allí nosotros hicimos acuerdos con gobernadores, con intendentes, porque sí teníamos un convenio marco que habíamos firmado apenas asumió Néstor Kirchner, pero también teníamos que ver a dónde construíamos. Eso dependía mucho de las intendencias y de las gobernaciones, que ellos accedían y compraban o tenían tierra estatal para poder construir las viviendas allí, ¿no? Diputado, me sorprende que mencione rápidamente como una actividad destacada la sesión que en principio está convocada por los presidentes de bloque de la oposición por el tema de alquileres. ¿El oficialismo va a dar quórum en esa sesión? Bueno, yo creo que ahí tenemos que preocuparnos todos. Tendría que haber una reunión que creo que va a haber la labor parlamentaria donde se tendrían que poner de acuerdo, porque hubo al principio un solo dictamen, después hubo 2 dictámenes, minoría, mayoría. Es decir, por lo tanto, hay condiciones de poder hacer acuerdo en la labor parlamentaria para que se pueda hacer la sesión, ¿no? Diputado, ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, denunció que había habido un grupo de economistas de la oposición que habían tenido contactos con el Fondo Monetario Internacional para presionar que no se efectuaran préstamos de dinero y que no se pudieran avanzar en acuerdos. ¿El Congreso va a hacer algo al respecto de esa denuncia política, periodística que hace? Yo digo periodística porque lo hizo en los medios de comunicación, pero ¿le corresponde a este Congreso profundizar de alguna manera si esa situación ocurrió? Porque en el medio estamos los argentinos y las argentinas un poco atravesados por esta coyuntura delicada. Yo se lo pregunto con desconocimiento, no sé si cabe, corresponde, no corresponde, si lo conversaron dentro del espacio. No lo hemos conversado dentro del bloque todavía, seguramente lo vamos a conversar dentro del bloque porque significa que justamente la oposición que debería empujar para salir a flote, que nuestra economía se empiece a notar, cosa que hoy hay una pequeña reactivación económica, pero no se nota, producto de la inflación, producto de las cosas que nos suceden, porque el apriete que está haciendo, como yo digo, le llamo apriete, que está haciendo que es incumplible el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el apriete que está haciendo es fenomenal, y encima de eso, algunos funcionarios que han sido funcionarios, hoy algunos de ellos diputados nacionales, que se comuniquen con el fondo para decir que no nos presten nada o no nos otorguen nada, al contrario, que nos exijan más, creo que eso va contra los intereses de la nación, no con los intereses partidarios, ¿no? Usted, diputado, nunca votó no solamente el acuerdo con el fondo, sino ninguna ley referida a refinanciación de las deudas. ¿Qué habría que hacer con la deuda en Argentina? Bueno, yo entiendo de que con la deuda, es decir, bueno, con la deuda todos sabemos todo lo que ha pasado y sucedió. Nunca jamás nuestro país tenía que recibir ese préstamo a través del Fondo Monetario Internacional. Se han violado todos los reglamentos, inclusive el propio reglamento del Fondo Monetario Internacional, porque no estaba en condiciones nuestro país para hacer una contrapropuesta de cómo se iba a devolver ese dinero. Lo avaló el país en ese momento y lo avaló el fondo. El tema es que esa deuda, la mayoría del pueblo quiere saber qué se ha hecho,
con ese endeudamiento tremendo, que justamente no fue a parar a la salud, a la educación, a la producción, sino que ya está comprobado que inclusive hasta ahora se investigó, un 30% de ese préstamo ha sido para fuga de capitales. Pero el Hay que pasivo investigar sigue esa figurando. deuda. ¿Qué hacemos con el pasivo? Hay que investigar esa deuda. Investigar significa decir aquellos que son responsables que paguen con su patrimonio. Es decir, hay que rever ese acuerdo con el fondo, porque es incumplible. No se puede cumplir si no es con un brutal ajuste hacia el pueblo. O sea que vamos a sufrir mucho más, vamos a estar mucho peor de lo que estamos en este momento, ¿no? Y en ese marco de endeudamiento se pone mucho el foco en los recursos naturales. Usted tiene un proyecto por el litio, tengo entendido. ¿En qué consiste? ¿Qué nos puede contar de ese proyecto y lo que le parece que hay que hacer con ese recurso tan estratégico a nivel nacional? Todos sabemos que hay una carrera frenética para adueñarse del litio y para que también allí los poderes económicos concentrados se adueñen de eso y desde allí se negocie con ellos. Son recursos nuestros. Es decir, yo lo que planteo en ese proyecto de ley que se declare de recursos estratégicos. Justamente no estoy hablando de nacionalización, porque si no iría en contra de la reforma de la Constitución del año 94. Claro. Es decir, por lo tanto, yo sé que en la provincia de Jujuy sí se está avasallando en lo que fija la Constitución Nacional, que son los derechos, ¿no? Que ya está en la Constitución Nacional, digo, la reforma que ha hecho Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. En esto digo, en nuestro estado, nuestro país, tiene el derecho de comprar nuestra propia materia prima. No estoy hablando yo de que se le saque lo que la provincia es la que tiene que negociar con las empresas, la provincia es la que es la dueña. Es decir, yo estoy hablando de que el Estado Nacional tiene que tener el derecho de comprar esa materia prima. Está la fábrica de batería en la Universidad de La Plata, se está terminando la fábrica en Santiago del Estero con alta tecnología, que muchas veces nos hacen creer que solamente sirve para hacer batería de celulares y se ha comprobado de que sirve inclusive para la industria nuclear, para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Por ello digo una carrera frenética sobre ese mineral. ¿Qué modalidad tendría? Industrializar. Sí. Porque tenemos también el departamento de litio de YPF, para que nosotros tengamos el derecho de industrializar, si no se necesita demasiada tecnología para industrializar el litio. Si lo tenemos, y tenemos técnicos y tenemos científicos de alta, de prestigio internacional inclusive, ¿no? ¿Por qué no nosotros fabricar y nosotros desde acá exportar, ¿no? Usted dice el Estado comprándole el recurso a las provincias. ¿Con qué modalidad? Pero la Constitución no lo permite eso. ¿Cómo lo compra? Sí, porque... ¿Qué empresa del Estado la compra? El Estado Nacional tiene el derecho de comprar a esas empresas que hoy no las industrializan. La provincia si quiere no vende. Claro, pero la provincia si quiere no vende. El recurso es de la provincia. Claro. Bueno, pero parece que para algunas cosas la provincia es del Estado Nacional y para otras cosas no. Estoy hablando de que el Estado Nacional tiene recursos estratégicos para nuestro país, para algunas cosas sí. Porque después están otras leyes que hay que tratar porque estamos muy atrasados. Son otras leyes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la ley minera. No puede ser que nosotros, la dictadura militar abajó al 7% en lo que es la regalía de la minería. Después Carlos Saúl Menem la bajó al 3%. Y quedó el 3%. Si uno se fija en Bolivia, si se fija en Chile cuál es la regalía, resulta que a nosotros nos queda migaja y se llevan la riqueza enormemente. Fíjese en lo que se ha exportado el litio, por ejemplo, el año pasado. 3.700 millones de dólares. ¿Cuánto le quedó a nuestro país? 141 millones. El tema es que eso queda en las provincias, porque Bolivia y Chile manejan las regalías del gobierno nacional. ¿Usted cree que eso no es un poco una limitante? No, pero yo no entiendo por qué algunas provincias que se extrae el litio se enojan cuando hablamos de este tema del proyecto que he presentado yo, porque estoy hablando de economías regionales. Justamente la provincia es la que se va a beneficiar cuando uno dice, revisemos la ley minera, revisemos la ley de medio ambiente. Sí, también. Por lo tanto, ¿por qué se enojan tanto? Discutamos, debatamos, porque hay interés de los argentinos y hay interés también de las economías regionales. No estamos diciendo que el Estado Nacional se quede con las regalías de esas provincias. Es decir, mira la ridiculez que pasó, que inclusive cuando estaban haciendo investigación la Universidad de La Plata, si no había empresas, las dos empresas que extraen el litio en nuestro país no le querían vender. Casi compran en Chile. Sería bochornoso de que casi le compran a Chile. Ahora cuando le vendieron, con una picardía enorme, 7.000 millones, 7.000 dólares la tonelada. En ese momento estaba 80.000 la tonelada en el mercado. Como no es commodity, quedó
y bajo ese precio se pagan los impuestos. Nos están robando. Justamente en ese momento... Dice que se declara menos precio para pagar menos regalía, digo, para ir siguiéndolo. Es decir, eso también lo hacen las petroleras. Cuando el compañero Sergio Massa era el presidente de la Cámara de Diputados, él mismo ha hecho una denuncia con la empresa Liven en Salta y se ha demostrado que la estafa que ha hecho esa empresa con el Estado nuestro. Es decir, truchando todas las facturaciones, los impuestos que encima se benefician con los impuestos que le da el propio Estado, ¿no? Es decir, por lo tanto es un beneficio. Es decir, que no tengan miedo a aquellos que dicen los inversionistas se van a ir, qué es lo que pasó en Bolivia, qué es lo que pasó justamente en Chile. No se fueron nadie. No se fueron nadie. Y justamente el litio, cuando uno dice carrera frenética sobre el tema del litio, hoy llamado oro blanco, es decir, se ha dado un golpe de Estado en Bolivia producto del litio, ¿no? Dado que la región es muy puntual e incluye a otros dos países vecinos de la región, ¿no sería interesante tratarlo también en conjunto, de alguna manera, multilateral, entre los países, digamos, que tenemos más concentrado del 65%, el recurso? El 65% de reserva mundial de litio en esos tres países, Argentina, Bolivia y Chile. Lo mismo deberíamos hacer con la deuda externa. Tendríamos que juntarnos junto con Egipto. Los dos países, Egipto y Argentina, tienen una deuda con el Fondo Monetario Internacional del 73%. Si nos juntamos después con Ucrania y nos juntamos con Pakistán, sería el 95% de la deuda que tiene el fondo. Entonces esperemos y negociemos eso a través de eso. Yo me junto con aquel que está en las mismas condiciones que yo. Pero Estados Unidos es el que más acciones tiene poder de veto, y si ellos no quieren, no quieren, en el tema fondo, ¿no? Bueno, pero ya hemos pasado eso que decía, entramos, sí, yo creo que ya estamos en default. Es decir, por lo tanto ya entramos, y en el 2001 ¿qué pasó? No hubo default. Gracias al default, gracias a la demora del pago con el fondo, cuando nuestra economía empezó a elevarse, recién estuvo en condiciones de pagar. Y encima con la quita que se hizo en ese momento. Diputado, ¿usted conoce desde adentro los movimientos sociales, los reclamos, la calle? Hoy hay muchas personas que están informalizadas, que quedan afuera del sistema productivo, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? A quienes incluso les cuesta mucho tener su primer empleo. Y en un momento esta Cámara estuvo concentrada en esa fracción de la sociedad, generando algunos proyectos. Quiero saber cómo se hace para atraer a los más jóvenes a su primer trabajo, a formarse en oficios, a poder, no sé, formar parte de la obra pública. Digo, ¿qué se puede hacer al respecto para poder traer a los pies? Porque digo, usted sobre todo está preocupado por el tema de la droga, porque acá veo que presentó una adhesión, un acta de ni un pibe menos por la droga. Digo, ¿no? Un pibe que está hoy trabajando, que tiene un futuro, que puede salir adelante, es un pibe menos en la calle. Exactamente, porque inclusive no hay política de Estado con respecto. Si se habla mucho de los jóvenes, pero después no hay una política de Estado. Una política de Estado, quiero decir, ¿cómo sacamos a los chicos que entraron en la adicción de la droga? Si no hay granja gratis. La granja hay que pagarla, salvo algunas organizaciones que realmente viven porque los empresarios del lugar, los amigos, prestan permanentemente que funcione esa granja para poder sacar a ese chico de la adicción. Pero tiene que ser acompañado, inclusive, para que él encuentre el primer trabajo, porque sale de la granja y al poco tiempo, al encontrarse de que no encuentra trabajo, que está en una situación en la propia familia muy mal económicamente, es decir, vuelve otra vez a la adicción de nuevo, ¿no? Es decir, en este sentido, es decir, cómo es que nosotros mismos venimos planteando de que los propios programas sociales, hay que tener en cuenta que la población de lo que cobran los programas sociales, no se tiene en cuenta la población que cobran los programas sociales. Vamos a arrancar con los jóvenes. Hay una población de jóvenes que cobran los programas sociales. ¿Por qué no se hace convenio con las universidades como la UTN, por ejemplo, para preparar a esos chicos para que cuando nuestra economía vuelva a levantar, la industria va a volver a levantar? Porque hoy no es lo mismo el oficio, pues yo he sido trasfilador, por ejemplo, en la Unión Metalúrgica. Antes yo tenía que ir bien despierto, cuidar que no me coma la guillotina en los dedos. Hoy todo es tecnológico. Hay que usar la robótica, la tecnología, claro, para que preparar formación en esos jóvenes para decir en algún momento... ¿Y cómo se imagina que sean esos convenios? A ver, nosotros hemos hecho en ese momento convenio con la UTN, por ejemplo, y con el momento, estoy hablando del 2002, 2003, en el 2004, 2005, que empezó la economía de nuevo a recuperarse, muchos de esos chicos inclusive se transformaron en torneros, que fueron a la industria, algunos a grandes empresas automotrices, entraron esos jóvenes a trabajar con un contrato.
con mucho menos de aquel trabajador que viene hace muchos años. Es decir, sí, pero entraron a trabajar. Y usted habló de los programas sociales, que es otro de las grandes discusiones. ¿Qué cree que tiene? ¿Cuál es el cuadro de situación que usted observa sobre los programas sociales, por empezar? ¿Y qué debería pasar con el apoyo social por parte del Estado, también en un contexto donde el Fondo Monetario está pidiendo ajuste? O sea, cuanto menos presencia del Estado a los sectores más vulnerables, para el Fondo Monetario mejor. Sí, nosotros le hemos hecho ya un convenio en medio de la pandemia, y lo seguimos haciendo, ¿no?, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los talleres textiles nuestros, de la organización. Hasta ahora se han entregado 3.500.000 kits médicos en medio de la pandemia. Es decir, eso fue la prueba piloto. Hoy estamos haciendo guardapolvo, pero el Estado tiene que acompañar en eso, en la producción, dónde colocar, en qué mercado colocar, y eso se precisa el Estado que acompañe. En algunos municipios, en las gobernaciones, tiene que acompañar a eso para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a producir acá y qué mercado podemos ganar? Es decir, por lo tanto, si no es acompañado por el Estado, se puede producir lo que a mí me parece que hay que producir tal cosa para vender. A lo mejor el mercado es cautivo, pero por un momento nada más, y después deja de ser mercado de lo que yo estoy produciendo. Tiene que haber un estudio, inclusive junto con los gobernantes de cada lugar, ¿no? Ahora, diputado, cuando uno ve el presupuesto, siguen siendo las partidas sociales las que acaparan casi la mitad del presupuesto nacional. Esto es, los programas sociales, también los refuerzos jubilatorios. Y ahora hay una etapa donde todo el tiempo se habla de déficit fiscal, porque existe el déficit fiscal, porque hay presiones. ¿Usted cree que se podría reducir esas partidas y se traslada más empleo formal a los sectores que hoy son beneficiarios? Bueno, en primer lugar, lo que del presupuesto, el Producto Bruto Interno es el 1,9% para los programas sociales. Pero el porcentaje de presupuesto es alto. Pero los subsidios que van justamente a esas empresas que estábamos hablando antes, beneficio, es el 4,9% del Producto Bruto Interno. Eso no se ve en el presupuesto. No empecemos por los de abajo. No está en el presupuesto. Empecemos y emparejemos desde arriba para abajo. Porque eso no se recauda, no se ve eso ahí. Usted empezaría por esa separata que hizo Sergio Massa, por ejemplo. Vamos a lo concreto. Hizo una separata en el presupuesto donde identificaba muchos de estos sectores, inclusive algunas empresas que recibían el beneficio fiscal por operar en Tierra del Fuego y operaban acá. ¿Usted empezaría por ahí? Sí, porque es el 4,9% del Producto Bruto Interno. Y estamos hablando justamente de la gente que la está pasando muy mal y que el Estado tiene que dar una mano, el Estado tiene que estar presente allí, justamente lo que más están sufriendo es el 1,9% del Producto Bruto Interno. Ahora, tiene que ser un círculo virtuoso, ¿no? Porque si hay un programa social, lo ideal es que mañana todos los oficios que falten en Argentina los cubra esa gente. ¿Eso está pasando? No, justamente por eso decía de que los programas sociales tendrían que ser diseñados para ir a ese encuentro. Porque me hablan del primer empleo, que no es tan sencillo, no es tan fácil, desde el plan social al empleo, si no hay un convenio inclusive con la empresa. En ese momento nosotros hicimos inclusive convenios y se han hecho escuelas fábrica. En ese momento, estoy hablando de 2006, 2007, escuelas fábrica donde también el plan social iba allí para el aprendizaje de distintos oficios y la misma fábrica, muchos de esos alumnos lo tomaba como operario, ¿no? Es decir, bueno, no es que estoy inventando algo, se hizo. Habrá que mejorar cosas que no se mejoró y que estamos hoy, como decía, cómo usamos la robótica, la nueva tecnología, la informática justamente para los distintos oficios en la industria, porque van a ser trabajadores muy calificados que se van a necesitar con la nueva tecnología, ¿no? Pero también los trabajadores que están vinculados a los servicios de exportación, ¿no? También sienten que hay como un gris respecto de cómo llevan adelante su trabajo y, digamos, no tienen ningún tipo, o no tienen prácticamente ninguna protección de las leyes laborales, porque trabajan desde la computadora, lo hacen sin derecho real a la desconexión, por ahí no tienen exenciones impositivas reales que les alivien sus cargas impositivas, porque todos los dispositivos o los programas son en dólares. Es como complejo terminar de incentivar ese sector, ¿no? No, exactamente. Inclusive las organizaciones como la nuestra y algunas otras también, en el caso nuestro que nos hemos preocupado siempre, inclusive de que la organización cómo apoya a aquellos estudiantes que van a la universidad,
algunos lugares, en algunos momentos se consiguen becas, en otros no, pero es un orgullo enorme para la familia cuando tienen su primer profesional. Claro. Es decir, ayudado y acompañado por la organización. Recientemente, bueno, hace 3 meses hemos firmado un convenio con la UMED, por ejemplo, donde está en la preparación de distintos ítems, economía, política, y también estamos preparando en lo que es la tecnología compañeros formadores, armadores, y también allí todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, ¿no? Claro, claro. Eso es un paso para que después realmente se vayan a capacitar mucho más todavía, ¿no? Con técnicos, con profesionales. Claro, totalmente. Diputado, le agradecemos mucho que haya venido, muchas gracias. Y bueno, no sabemos muy bien qué ritmo va a tener la Cámara ahora estas semanas, pero esperemos que se siga trabajando en proyectos importantes. Si hay interés de que realmente se pare la cacería en la provincia de Jujuy, seguramente va a haber actividad en el Congreso Nacional. Esa cacería tremenda que está haciendo el emperador Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, que después de, si llega a ser, ojalá que no gane, pero si llega a ser vicepresidente, esa misma política va a aplicar en la Argentina. Bien. Y creo que se va a equivocar muy feo, ¿no? Bien, gracias, no, diputado, muy amable. Vamos a repasar lo que pasó en el programa Ecoagenda con la participación de Ricardo Gutiérrez, que es investigador del CONICET, que habló sobre el abordaje de los problemas ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria. Yo creo que la ley de bosques nativos es quizás la más completa de todas las leyes de presupuestos mínimos porque es la que mejor integra distintos elementos de la Ley General del Ambiente. Sí. En particular tiene ordenamiento territorial, tiene participación en la toma de decisiones y tiene también el reconocimiento de los servicios ecosistémicos y a raíz, en función de eso, se crea el Fondo de Bosques, que es una herramienta muy importante. Sí. Y entonces yo creo que a partir de todos esos instrumentos es la ley, a mi juicio, que más ha avanzado en su implementación. Por supuesto que hay limitaciones, que hay críticas y que siempre hay cosas para mejorar, sí, claro. Pero yo creo que es una ley que puede ser perfectible, pero que quizás lo que hace falta sobre todo es más implementación. Primero, creo que lo más importante es entender que la deforestación tiene distintas causas. Los incendios es una de ellos y aparte hay que distinguir entre los incendios naturales y los incendios generados por el hombre, llamados antrópicos. Y los naturales son parte del ecosistema y no hay mucho que hacer y quizás simplemente algunos resguardos. El tema es evitar los generados por el hombre. Pero hay otras causas de la deforestación que quizás en nivel agregado son más serias que los incendios, como es básicamente lo que se está mostrando ahí en la imagen, que es la tala de bosques para el avance de la frontera agropecuaria. Qué buena que estaba la imagen, me parece que se le iba a caer el árbol encima al investigador, a Gutiérrez. Es este bosque encantado de Miramar. Sí, pero está buenísima esa imagen, pero nada, qué triste, porque es un árbol que se lo ve aparte súper joven, que lo talan y que parece que se le caía en la cabeza al entrevistado. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue esta primera parte del año, ¿te parece, Me parece perfecto, esta primer semestre. Estás muy ajetreado. Estoy, sí, con muchas cosas, sí, me imagino. Pero nada más importante que estar acá con vos. Directo, un disparo al corazón. Merecía un aplauso. Como Ricky Martin. Tampoco un disparo. Sí, un disparo al corazón. Me conmoviste con una frase así. Es que como estuve con Embón no quería que te pusieras celosa, entonces por eso te tenía que decir algo. No, pero Embón es the first. The one. Por eso. The one. ¿La pasaste bien con La pasé bien. Es raro porque ya estoy hace 3 horas y estoy como más dinámico, ¿no? Me hizo acordar. ¿Estás dinámico? Sí, no se nota, ¿no? No. O sea. Pregunto, no sé. No podría ser un juicio de valor de esa naturaleza. No, me sorprendió cuando te lo dije, o sea que de alguna manera lo hiciste. Porque en realidad yo prejuzgué y en mi cabeza pensé que tu frase iba a ser estoy cansado, estoy... pero no, al revés, está dinámico. Me hizo acordar cuando estábamos 3 horas, ¿te acordás del año pasado y el anteaño? Yo creo que el detalle es largo, ¿no? Yo creo que el detalle es que no almorzó. Un tostadito. ¿Qué necesitas que te acerquemos? No, nada, comí un tostadito 11:30, estoy bien. Comió algo. No, él quería, vos me querías dar lástima. Querías que esté más sufrido. Sí. Bueno, escúchame, hagamos una cosa. Sí. Porque te necesito más que dinámico. Ya te digo que estoy más dinámico. Vamos a hacer una trivia, porque Marcos nos va a poner ahí en sus placas, en su pantalla, excepcional el momento que vamos a vivir ahora. Vamos a apelar a nuestra memoria, vamos a hacer un juego de memoria. Dale. Porque él va a decir, a ver si nos acordamos cuáles son los temas que quedaron aprobados. Uno por uno. Esta primera mitad del año. Pocos. Bueno, a ver, tirá uno. Bueno, el plan de pago de deuda provisional. Ya lo vi.
Ya lo pisteó. Uno de los primeros, digamos. No vale, Creo que ya el lo primero. pusieron. Bueno, que llegaste no, pero tarde. sos un tramposo. De los Bueno, dos a ver, primeros. espera. Ahora me acuerdo todo. bueno, el Tapá último. la placa con tu cuerpo. No. Tapá la placa. Sí, escuchá. Reforma Me de- va a matar él. Ahí está. Otro. Ahí está. A ver, historias ¿Qué- clínicas. Historias clínicas digitales. A ver, lo voy a anotar. Después estuvo la Esto es- justicia de Santa Fe. La reforma judicial de Santa Fe. Esto ya directamente es un spoiler consensuado. No, pero no, bueno, estamos apelando a ver. Eh. Pará, vamos a ver cuánto. Esto es como el programa de preguntas y respuestas. ¿Cuánto se acuerda? ¿Qué más? Después. Pará, un minuto. Sí. Es ya que sean ley o No. Proyectos Estamos hablando de la aprobados. Cámara de Diputados, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Lo listo, que se dale, aprobó sin en la repetir Cámara y de sin Diputados. soplar. No, pero tiene No, las- no, mi. Es que no está acá. Sí, está. No, no está. Igual no está. No, no está. tiene la rutina le vieja. bajé la rutina. Eso fue. Después se aprobó lo de lavado de activos. Me acuerdo que hubo una sesión por lavado de activos. Después, bueno, me parece que de ahí, esa sesión se aprobaron varios proyectos más, que no recuerdo. ninguno. Bien. Se aprobó, y después se aprobó en la última. ¿Le vas a el poner tema calificación, se Meli? aprobó, bueno, se aprobaron un montón de proyectos en la última, que fueron el tema, por ejemplo, de la deuda que tenían los municipios por obras hidráulicas. En OSA lo aprendí. Lo de Lenosa, se aprobó lo de los créditos UBA, Bueno, se aprobó la reforma de la ley de tránsito. hay un montón. Titubeante. Me comí varias de la sesión de lavado activo, se aprobaron varios temas más, pero no me Te acuerdo. devuelvo la rutina, no la puedes Sí. espiar. Todo tuyo este momento. No se sacó una muy buena nota. Bueno, Era hora. Era algo hora que tenía falle. fallar. era hora que falle en algo. Así como dijo Mauricio, el día 28 de febrero, último día de sesiones extraordinarias, tuvimos el proyecto de plan de pago de deuda provisional, que fue ley aquí en la Cámara de Diputados. Ese venía desde el Senado. Autoría Una de- bomba, ¿eh? ¿Eh? Una bomba. Una bomba la aprobación de ese proyecto. Una bomba porque fue con los votos justitos. Con los votos justitos. 129 para abrir. Hubo mucho ruido interno en el frente de todos de si esto caía bien en el Ministerio de Economía, si daban los números con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario, si finalmente mucha presión de la cámpora, del frente de todos en el Senado, que lo había presentado Mariano Recalde y Anabel Fernández Agasti, si no me equivoco. Y un apoyo, creo que de 2 diputados de Interbloque Federal, 2 o 3. Eso, ahí se está subiendo la nota porque ya que se acuerde quién votó. No, bueno, porque fuese con 129 justo se empezó la sesión. Había, creo que 130 y uno no llegó, pero creo que eran 2 diputados del Interbloque Federal que permitían el y que quórum, previamente habían dado Además de la izquierda. la firma en la comisión. además de la izquierda, pero se llegó. Es una ley, una de varias leyes que este semestre podría perfectamente no haber salido. Fue parte de una intensa negociación de Germán Martínez, el jefe del bloque del oficialismo. Bueno, ahí está levantando la nota. Está levantando la nota, claramente. Punto para él. Punto Punto para él. el profe. Digitalización de las historias clínicas, como dijo Mauricio, estuvo también en esa sesión extraordinaria del 28 de febrero y ya pasamos a un mes después. En marzo, Tensión por Rosario. tensión por Rosario. El primer mes del año estuvo cruzado por la situación de la ciudad santafesina y de la provincia en general. El ataque al supermercado de la familia de la política de Messi, de Gabriela Rocuso. Rocuso. Y se sanciona el fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe. Media sanción y se envía al Senado. Régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos bautizado Monotributo TEC, que también recibió media sanción en esa sesión. En el primer mes, porque casi sobre el inicio del periodo ordinario fue la última sesión extraordinaria y después la primera en el periodo ordinario, ya habíamos tenido un trabajo importante en la Cámara de Diputados, si se tienen en cuenta los proyectos de ley que se aprobaron. Superó mucho las expectativas de ese El semestre. inicio. Para mí, y el balance que vas a hacer, yo no lo esperaba. Si me decías en marzo, en febrero, Menos. ni por asomo. Recordamos que habíamos tenido la sesión del escándalo en diciembre, cuando en diciembre no hubo actividad legislativa, había habido... No se pudieron ratificar las autoridades. No se ratificaron No las autoridades hubo- y después por el juicio político No hubo hubo extraordinarias. un nuevo extraordinario, hubo un anuncio en realidad hubo extraordinaria porque hubo En diciembre el no hubo. 28. Hubo un anuncio de Juntos por el Cambio que a partir de lo que era el juicio político no iba a haber actividad. Es verdad. Finalmente se fue desarmando todo eso. Pues armando todo ese ruido político. Seguimos porque hay más temas de esa sesión, me parece.
si no recuerdo mal. No, ya pasamos directamente a el 19 de abril. ¿Ves? Esa es la que no me acordaba. Estas son todas las que no te acordás. Las 3 que siguen al lavado de activos. Bueno, prevención y represión del lavado de activos, un proyecto que también costó mucho en comisión. En realidad se partió Juntos por el Cambio. Se empezó a discutir el año pasado, en reuniones informativas. En la previa de Argentina-Polonia. Acá Melina Mirá, estaba un poquito, estos son datos que elevan un poquito muchísimo nerviosa. La compañera la teníamos. La previa de Argentina-Polonia. del Mundial. Cuando digo la previa, faltaba un minuto para empezar el partido y estábamos todavía acá con No, la. ¿Lo vieron con acá, el post. ¿Lo vieron acá junto? Ese dato no lo tenía. No, ella no quiso. Yo me quedé. ¿Vos te Nervios. quedaste? Yo me quedé, ella no quiso. La invité, pero no quiso. Yo que no, pero yo tenía una cábala que no, pero no es algo Se perdió personal. el primer tiempo con tal de no verlo con nosotros. Mauricio. Está bien. No, pero no es algo Bueno, personal. quizás Lo tiene tomé alguna. como raro, digamos. Quizás ¿Lo considera tomaste a que- mal? Y No, sí, pero si no querés aclarem- tomar un café el día que juega Argentina por esto, perdiste el primer tiempo, digo, bueno. no, está pero bien. aclarémoslo. No, quizás no, considera no. Perdón. que las energías eran negativas para mirar Claro, No, no sé, no soy mil- cábala yo. Claro. No, pero no te lo tomes como algo personal. Mil disculpas. La verdad que me estoy entrando en este momento Sí, que te estás sentiste enterando. mal. Te fuiste y Sí. te perdiste el primer tiempo con tal de no quedarte acá en el café con varias personas que estábamos ahí mirando Primero el que partido. no sabía que la propuesta era en un café. Yo pensé que era acá. Bueno, que la propuesta era acá adentro porque nos perdíamos el primer tiempo, que es básicamente lo que te debe haber pasado, porque si no fuimos... Sí, lo fui viviendo de una manera apasionante en el auto con la radio. Sí. Casi estrolándome con todo lo que se me cruzaba por adelante, porque Fue un penal Messi y vos no habías llegado a tu casa. fueron momentos muy tensionantes. Muy duro, muy duro. tensionantes. Yo pensaba que tenemos a un Messi en Miami, ¿no? Como, Sí, cómo haciendo nos- compras. Fuera de todo tipo de tensión. Sí, haciendo sí, compras en que el va al último en el supermercado, campeonato. va al supermercado, viste, con la familia. Y todo empezó ahí, el día que se debatió la ley de lavado de ¿Cuántas activos. cosas hemos pasado juntos, chicos? Parece hemos pasado un mentira. mundial ya. Estamos llegando a un momento, yo creo que estoy para la lágrima. No de café, ¿eh? Y de la lágrima real, la orgánica, la que sale de Pasamos los una ojos. pandemia, diciembre- un mundial. Pasamos Inicio- una pandemia, un mundial, pasamos romances, separaciones, embarazos, estuvo embarazado. No. No sé, yo digo. Bueno, No. Yo llegué acá, ya era papá, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Pasamos ¿Tuvimos un hijo filas acá? en el cajero automático. Muchos encuentros casuales en el Pasamos cajero. muchos momentos, chicos. Yo Sí. quiero aprovechar este momento. En diciembre, cuando hagamos balance general, romances. va a ser para. Romances que empezaron también. Esa no la viví Bueno, yo. ¿eh? ¿Cómo no que me la enteré. viste? ¿Qué- ¿No te qué enteraste? romance? Ah, Sí, bueno, sí, te yo en contaron. estos 3 años me enamoré. Ah, Sí, vos. se enamoró, Sí, se me enamoró. cambió, Lo me fuimos cambió. viendo, digamos. Sí, Ah, me mira. cambió. Recorrí nuestro país. Eso sí me Sí. enteré. Que fue parte del mismo proceso, digamos. Ah, ahora me entendí. Claro, recibí. La ruta del vino y todo eso. Probé vino, probé yerba. ¿No viste que hablaba mucho de ese viaje? Bueno, era ahí. Ah, ahora me cayó la ficha. No, esperá que sigo cuántas cosas. Porque vos estás haciendo el balance No, de no. la El cámara, semestre, pero ¿qué nosotros que hacer el queremos balance? Pasamos al nuestro? balance personal de cada uno. Claro. Bueno, Sí, dale. Sí, ¿sigo? Seguimos. Está entretenido. Entretenidísimo. Ahora me fueron cayendo las fichas. Sí. De acá algún compañero que haya resultado, no ¿Vas a sé, formar una pareja en DTV? promovido, pareja. No, porque todos llegamos con parejas, un plantel muy serio este. No, claro, Todos acá no llegamos. hay La única chanchas. soltera era Meli y bueno, ya no. Sí, yo estaba Ahora ya soltera no, y digamos. después estaba en edad de merecer, ¿viste? Claro, sí. Ya. Yo creo que en una entrevista inclusive dijo algo parecido. digamos. En la Sí. entrevista acá. Sí. ¿Acá o acá? No, acá. No, acá. acá con un acá. diputado Sí, presente. Sí, me No, acuerdo. pero yo no me enamoré de un diputado, esa es No, otra no, ya periodista, sé que no, ¿eh? pero Esa te es Te digo, otra en una entrevista conductora. con un diputado. A eso también hubo romances en el Congreso. La de senadora Carolina Lozada con Pero en la Naide, otra ¿no? cámara. Ah, eso fue en otra cámara, claro. Bueno, pero en el Congreso, no Claro. dije en esta cámara. No. Dije también el tema del romance de Luis Petri con Cristina Pérez, sucedió También, también. actual candidato a vicepresidente Vicepresidente de la Nación. Diputado ¿Cuántas con mandato cosas cumplido. más? Muchas cosas. Un país- Renuncias. Tenemos el dato particular de que la presidenta de la Cámara de Diputados es hija de un diputado. Esa situación familiar es novedosa. Cambió el presidente de la Cámara de Diputados, cosa que Cambió. no pasaba hace bastante. Eso también es verdad. Ah, Y que una mujer, Una mujer. Que una mujer, primera vez que una mujer sea presidenta de la Cámara. cuántas cosas vividas. Sí, es Bueno, así este país, dinámico, ¿no? Sí. Sí. Discúlpame, ¿eh? No, yo dispuesto a que hagamos todos balance juntos. Y Esa era la intención. y un poco de terapia, ¿no? Porque quien va para atrás en el tiempo, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Ya estamos nostálgicos. ¿Quién te ve? Ya estamos nostálgicos en julio. Sí. Y es bueno. un año- Sí, Clima es de un época año- electoral. Es un año Clima de donde época uno- electoral. Claro, en esta época del año. Julio del 2023. Julio dice, del ¿qué 2022. se no vendrá? había. ¿Qué nos deparará Sí, el no sabe, destino? nadie sabe, ¿no? Nadie Sí, tiene la bola sí, de sí, cristal sí. en este No. país. No, En yo estuve julio, haciendo algunas ya consultas, pero- se sabe que va a cambiar Pero todo. no tengo respuesta. ¿Cómo?
No, que estuve haciendo unas consultas, pero no tuve respuesta. Solo apenas tuve estas semanas de invierno. Eso sí tengo respuesta. Pero digo, después, todavía no. Habrá que ver qué pasa, como hay que ver qué pasa con el proyecto del programa, el programa Pubertad Precoz Central, que se votó esa sesión especial de abril. ¿Qué pasa en el Senado? Porque ya acá fue aprobado. Está en el Senado. Se iba a aprobar el miércoles. Y no se aprobó. Se ha caído la sesión en el Senado. También se va a aprobar el miércoles entrada y salida de tropas, que es algo curioso que el oficialismo mira con cierto enojo, que no se termine de aprobar algo que suele ser un trámite en el Congreso, que es que se le dé el aval a los ejercicios para el Ministerio de Defensa, para las fuerzas militares. Queda un mes. Si no se aprueba en el Senado, no se pueden hacer los ensayos militares. Creo que pasó algo parecido o el año pasado o el anterior, en uno de los años que había conflicto, en este caso era acá en diputados. Es decir, todo este clima político de los últimos años complicó algo que acá se veía pasar. Esta idea de no sesionar porque nos estamos llevando mal. Sí. Con ningún tema. Porque no voy al recinto porque claro, no. Nos estamos llevando mal, entonces no sesionamos. Y ganancias de trabajadores de la salud que sí pasó por el Senado. Ya. Ese se demoró mucho. Yo pensé que ya estaba aprobado, me acuerdo, me había sorprendido. Y la última sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados, la vivimos hace muy poquito, 5 de julio. Ya cuento 3 sesiones especiales y una sesión extraordinaria, 4 en total. Estamos en un ritmo para año electoral que, como decía Mauri, podría ser bastante peor. Bueno, en el Senado hubo una sola sesión. Exactamente. Protección integral a las mujeres, violencia digital, sistema integral de cobertura y promoción de los créditos hipotecarios, la reforma de los créditos UBA. No sé ustedes, pero a mí el tema de créditos UBA es el que más me consulta conocidos, familiares, gente que sabe que estamos aquí en el ámbito del Congreso, de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con el proyecto de créditos UBA? ¿Qué va a hacer el Senado con el proyecto de créditos UBA? Te voy a decir algo re antipático para toda esa gente, que ya lo he dicho. Ya se los he dicho por privado también. Se los hemos dicho. Son muy activos y está muy bien, pero no son tantos. Son 120.000 créditos. Bueno, me toca hacer con un caso familiar que sí, las consultas en los últimos meses se han incrementado muchísimo por el tema de cómo se han actualizado los valores. Me llamó, no voy a dar más muchos datos, pero me llamó el directivo de un banco importante. Ah, bueno, pero estás en otro nivel, Mauricio. Para preguntarme por lo mismo. O sea, genera mucha... ¿Por qué a vos? Bueno, porque imaginaba que podía saberlo, a partir de que trabajo con vos y estamos acá y seguimos ese tema. Me llamó y me preguntó. No porque tenés una cartera. Saber, señor? Me decía que lo siguen pidiendo, la gente sigue pidiendo créditos UBA, el tradicional lo siguen pidiendo, que no hay otro, que lo que dice Martín... ¿Hay todavía créditos UBA disponibles? Lo que dice Martín Tetaz es cierto, no hay otro que haya superado el crédito UBA y que por lo tanto, si hay una ley que mejora esa situación, la gente no le iba a pedir más y iba a esperar esa ley. Y que bueno, quería saber qué posibilidades había. Pero sí, genera mucha incertidumbre en un grupo de gente que a su vez es muy activa, ¿no? Claro. Bueno, lo que decíamos del plan de refinanciación, lo que dijo Mauricio con la memoria ENOSA, la refinanciación de las deudas de NOSA, se trató en la última sesión. Productos orgánicos, no te acordaste de ese tema. Fe de vida. Es que no me dejaron decirlo de la última sesión, me cortó antes. Me dijo, no, porque se le te olvidaste, dijiste NOSA y dijiste... No, dije... No, porque si yo le daba tiempo libre... Aparte pasó hace una semana. Pero si no me dejó terminar. Esto ya no era memoria, esto lo teníamos. Claro, me olvidé no me acordaba bien los proyectos del Día del Lavado de Activos. Sí. La promoción de elaboración de productos orgánicos. La derogación de esta ley que prohibía a las mujeres, algunos que nos contaba la semana pasada la diputada Carolina Jutrovich, que estuve investigando después de esa entrevista, y casos muy interesantes detrás de este intento de derogación. Espectacular. Es espectacular. Fue una historia espectacular de ese proyecto de Silvia Lospenato y de Vanessa Siley. No, Vanessa. Chicos, no le cambien el nombre. Vanessa dijo. Vanessa Siley. Ustedes dijeron Marisa. Si no, yo dije Vanessa. Vanessa Siley. Si ustedes tienen dudas, me preguntan a mí, que yo soy la voz de la experiencia. Exactamente. El caso que nos contó la diputada Carolina Jutrovich, de una trabajadora... No, una trabajadora trans. Que a partir de cambiar el sexo en su DNI, la despidieron porque se ampararon en esta ley porque no contratan mujeres. Un caso increíble. Lo que contó Lospenato en el recinto, a veces por eso te da bronca cuando dicen los diputados, tal cosa, Lospenato se puso a averiguar si había algún rubro que estaba aprovechando esta ley para no contratar mujeres. ¿Y lo descubrió? La minería. Lo dijo, ¿eh? Las navieras también. Las navieras también. Las navieras. Porque ¿sabes qué pasa? Después también yo supe que
O sea, está esta pavada que dicen que las mujeres en alta mar son mala suerte. Increíble. No, que de verdad les Ese dato, digo. pues escribí el tema, tenía que haber incluido ese dato. Es verdad lo que les digo. Es una leyenda, es una pavada que tiene que ver con la mitología. Sí, la mitología de... Exacto. Capaz viene de los griegos. Las sirenas y todo este cuento. Las mujeres en alta mar traen mala suerte, entonces, respaldado por esta ridícula ley, lo que pasa es una ley de 1924. Sí. O sea, se respaldan en esta ley y no contratan mujeres, a pesar de que se forman. No, y a pesar de que hay fallos judiciales que ya como han dicho que esa ley ¿Ustedes quedó... nunca escucharon esa pavada? Nunca escuché y ahora que la escuché me voy a olvidar un rato porque me parece que estaría bueno que no se propague. No, de verdad, ¿eh? Sí, No es que de verdad que traemos mala suerte, sino que de verdad que este es lo que está... Pero qué importante revisar la legislación. Sí. Es muy importante porque Hace muy poquito está hizo un quien se digesto, ampara ¿no? de eso, ¿no? Hace muy poquito se hizo un digesto, pero bueno, no era sobre... Hace 10 años. Sí, no era sobre... Era sobre todo y se ve que eso pasó. Pasó de largo, Se ¿no? comieron eso. Yo me acuerdo también que había otra que era sobre... Otra ley que era sobre batirse a duelo, Ah, seguía vigente, sí. que seguía vigente. Claro, pero en algún caso siempre hay un loco que aprovecha la ley y la usa. Y ¿no? Sí. En este caso, Lo digamos, que digo no- un loco, porque me quedé con la parte de batir a duelo. Pero ¿cómo se puede definir a una minera? Una minera, no cualquier empresa. Recién contaba No, el aparte diputado con Alderete el lo di- que ganan. eso es lo que te iba a ¿No? decir. Y Tiene uno aprovechaba, de le los decían, sueldos más Más alto. altos. Dice, no contrato mujeres. ¿Por qué no contrato mujeres? Y total, una ley me ampara. Hay una ley, claro. Claro. Y el tema de fe de vida, que también fue tratado en la última sesión especial del 5 de julio. 4 sesiones en lo que va el año, en 6 meses, proyectando 8, si llegamos a 8 a fin de año es un numerazo. Es un numerazo y me parece que Juntos por el Cambio, así como es cierto que en un Ya tenemos momento dijo una que no iba a asegurada. hacer sesiones mientras había juicio político, en un momento revirtió esa posición y colaboró con casi todas las Y sesiones. ahora que pidió hubo. una sesión, así que ya tenemos una quinta asegurada el Exacto. 23 de agosto. Y para el final, ¿cuáles de todas estas que hemos repasado son ley? Y para esto necesitamos la estimadísima colaboración de los señores senadores y de la Cámara Alta. Sí. De todas esas... Cualquier cosa, si no se reúnen, vos andás arrancando. Sí, vamos arrancando con Mauricio, Sí, vamos sí. seguido a ver qué pasa, a meter presión para que salgan las leyes que acá se aprueban. Plan de pago de deuda previsional, porque venía con media sesión en la Cámara de Diputados. El sistema de justicia federal de Santa Fe, que tuvieron, en la única sesión que tuvieron fue para tratar este tema. También se incluyó allí ganancias de trabajadores de la salud y el tema de fe de vida, que vino con media sanción en la Cámara de Diputados, es decir, de todo lo que se aprobó este año en la Cámara de Diputados, solo 2 proyectos que fueron con media sesión pudieron ser aprobados por la Cámara de Senadores. Esto empieza a ser una traba para Pero, todo lo que se aprueba. Justicia Federal de Santa Fe se aprobó en el Senado este año. Los otros ya venían con media sanción, ¿no? No. No, ganancias ¿Ganancias también se aprobó este año? se aprobó en la misma Se sesión. aprobó en la misma sesión, 13 de abril, claro. Sí. Los otros 2 venían con media Los sanción. otros venían con media sanción. Así que solamente 2 proyectos que partieron desde la Cámara de Diputados como Cámara de Origen pudieron ser aprobados por el Senado porque obviamente realizó una sola sesión. Eso empieza a ser una complicación para todo lo que va tratando Cámara de Diputados porque se va acumulando en el Senado. Tampoco van a Bueno, ser... pero siempre está la posibilidad una que se sesión destrabe, con todo, decís vos. Los senadores son más ordenados. Bueno, pero puede Son pasar menos. siempre, digamos, el día que se sanciona, digamos. No hay límite. Este es el repaso del balance del semestre en la Cámara de Diputados con todos los proyectos importantes que se han tratado en el recinto. Además, hay que destacar que también hubo muchos que tienen dictamen y pueden ir al recinto en el próximo semestre porque también se trabajó en las comisiones. Pero, como decía Mauricio, para hacer un año electoral, el trabajo en el recinto de la Cámara de Diputados aceptable. Estoy un poco confundida. ¿Este fue el año o fue el año pasado que tardaron en repartirse las autoridades en las comisiones? Las comisiones el año pasado, siempre después de una elección se cambian las autoridades. O sea, que fue que el ahí año tardó pasado. un poco en arrancar el año. Claro, el año pasado, hasta mayo, no pudo arrancar porque no se repartían los cargos en comisiones por la paridad que había, ¿no? Ustedes decían que también era una demora atípica. Muy atípica porque, claro, está trabado. Habitualmente hay una mayoría que impone el número en las comisiones, no estaba esa mayoría, y el año que viene se tiene que volver a repartir las comisiones. Sí, y claro, exacto. Y este año, entonces, lo que sí trató la oposición es de imponer como primer tema justamente ley de alquileres. El año Eso- pasado. Eso fue el año pasado. Eso todo fue el abril año de pasado. 2022. Ah, no te puedo Ahí se creer. empezaron fue la primera ¿Sabés comisión que se estaba conformó. convencida que había sido, claro, pero yo estaba convencida No, que ya todo vamos más de un año del tema de alquileres.
En realidad este año lo primero que pasa es en la última sesión. Antes había quedado un tema totalmente Bueno, pero trabado. por eso, abril del año pasado, ya estamos en julio, van más de un año. Claro, chicos, se yo comenzó a debatir. tenía confundido y pensaba que el tema de alquileres había sido lo que había, entre comillas, abierto el año parlamentario. Del año pasado. Este Del año. año pasado. El año pasado. Tuvimos 2 meses con debates y finalmente no Este llegó al año recinto. lo activó el tema Rosario. Pero fue muy cerquita del Este inicio año de lo la... activó el tema Rosario. Los No, primeros días de en marzo. realidad hicieron la sesión del 28 de febrero con Por la eso, moratoria el periodo, provisional y después en el periodo ordinario por Rosario. el periodo ordinario, apenitas vino Alberto al discurso, a los pocos días pasó todo lo de Rosario, la balacera en el supermercado de Sí, Antonella. fue ahí. Vino el ministro, vino el ministro Aníbal Fernández los primeros días, primeros 15 días, y después fueron al recinto. Tengo una confusión total. ¿Y cuándo fue la balacera? Debe haber sido En marzo, mediados de los primeros días marzo, de marzo, sí, sí, 10. sí. Mm. Y ahí se aprobó Claro, esta tenés ley. razón porque fue después que habían venido, o sea, salieron campeones, no, Salió un campeón en diciembre. por eso, pero fue Lo antes, buscamos. fue más cercano, porque justamente lo que se especulaba era y Messi tenía que volver, vino, pasó las fiestas acá. Volvió Es en verdad. marzo para los partidos de exhibición que hizo Argentina. Exacto, ahí está. Claro. Y decían cómo va a venir exactamente. Exacto. Sí, así que fue en marzo. Y encima ya se hablaba de la posibilidad que pudiera volver a Newell's Lunes 2 de marzo Y un fue la poco- balacera. del lunes de marzo, claro. Y un poco esta situación lo descartó, ¿no? Una lástima. O sea, el otro día de la apertura de las Sí, sesiones. por eso te digo, Exactamente. el año lo arrancó, el año parlamentario lo comenzó el tema Rosario porque al toque que vino el presidente Claro. pasó eso. Claro. Y ahí ya vino rápidamente Aníbal y recordemos que en la mañana en que se conocía la noticia, el Frente de Todos convocaba a las comisiones para tratar el fortalecimiento de la justicia. Claro. Anunciaba ese el fue plenario. El otro de los temas, tal cual. Bueno, espérate, no, yo pensé Así que que era. ese era fue el más inicio tarde. del año que ya pasó hace lamentablemente varios meses. Sí, no, pero lo del alquiler me quedé pasmada porque te juro que pensé que era de este año. O sea que de verdad y también sentiendo un poco la cantidad de contratos que se vencieron. Sí, porque aparte se renueva año a año. Creo que ahora se renueva de vuelta el aumento, porque la ley entró en vigencia a mediados de 2020. Y bueno, sí, es complicado porque lo que pasó con la ley de alquileres es que en la propia oposición no había un consenso sobre qué texto tratar y sí había un consenso en no tratar la reforma que pedía el oficialismo, que era dejar un poco las condiciones actuales más algún incentivo para alquilar. Y bueno, nos quedamos sin reforma, sin ley y con un tema que fue el más debatido en la campaña de 2021 y que no pasó nada. No pasó nada. Pero la verdad es que también hay que decir que sorprendió la actividad en las comisiones. Tampoco uno se imaginaba que iba a tener esa actividad, sobre todo por la experiencia que hemos tenido de otros años. De elecciones ejecutivas, hace 4 años la actividad era bastante menor. En comisiones era prácticamente nula. Sí. Y alguna sesión, había mucha sesión de acuerdo, de consenso, con temas no dictaminados. La verdad que la actividad de comisiones a mí me sorprendió. Bueno, el año electoral suele ser un año que atraviesa la actividad parlamentaria. No, y tuvimos, por ejemplo, el caso de la Comisión de Comercio, la diputada Gabriela Lena, la diputada entrerriana, que abrió un debate sobre el costo que tienen los comercios por el uso de tarjeta de crédito y vamos varias semanas de visita, de actividad y bueno, y también abrió varios debates más. La verdad que la voluntad de convocar a comisiones estuvo. Sí, y abriré un Y asterisco la de más. salud también tuvo. También. Abrir un asterisco más que además este año tuvimos muchísimos desdoblamientos de elecciones provinciales. Eso como para... Siempre. Pero eso siempre. Pero en este caso, No, siempre. Te voy a contradecir, siempre. todas las provincias que estamos teniendo este Sí, año, Formosa, Siempre. Bueno, siempre había 2 o 3 bueno, Sí, que yo eligen. creo que Y ahora también, en está Entre general, Ríos, Santa Cruz, o sea, siempre hay 2 o 3 Entre Ríos, nomás. Santa Cruz, provincia de Buenos Aires y... Habitualmente, nada más. contar. Y nada más, habitualmente se busca que estén desdobladas del calendario nacional. Y yo creo que este La año ciudad de más. Buenos Aires, otras épocas estaba desdoblada, 2015, y votaban 3 veces. O sea, Sí. es un tema que quiso corregir Juntos por el Cambio. Cambiemos en ese entonces cuando era gobierno. Rogelio Frigelio él quería, mejor dicho, que haya una fecha para elecciones provinciales. ¿no? Todas. Claro, si querías desdoblar, tenías una fecha a elegir. Ah, mira. Pero bueno, finalmente no hubo acuerdo por la autonomía, ¿no?, que tienen las provincias. Lamentablemente. Bueno, muchachos, ¿les parece que hagamos una pausa? Me parece bárbaro. Yo sobre todo porque le quiero dar un poquito de descanso a Mauri. Sí, Porque ya ahora está entrando en la 4ª hora. O sea, ya estaría llegando a Mar del Plata, sí. Estaría, sí. ¿no? Ahí está, acelerás bastante. Si
Si esto fuera Acelerás bastante. un viaje en ruta... Él respeta Mañana hago eso, o sea que, pero más de 4 horas tengo que tardar. Yo Bueno, no. pero porque es vacaciones de invierno, pero en un día de Él ruta... respeta las Yo normas de respeto las tránsito. velocidades. Todo está bien. Bueno, te traigo un poquito de agua si Dale, podés dale. cursar esta última hora con nosotros. Si querés, la cursás de oyente igual. No, ¿por qué? ¿Acaso no tenés ganas de escucharme? Muchísimas. Ah, bueno, pero quiero aparte parece. arreglar porque siento como que quedó algo ríspido después del tema que me Tomémonos echó un en café. cara que no vimos juntos el partido de Ah, Argentina. salió. Prefirió Polonia. perderse un Salió. partido del Mundial antes de verlo con nosotros. No, mil disculpas. Hagamos una pausa. ¿Te puedo Lo dar tenía un guardado y abrazo salió. o algo, dar la mano? Bueno, manejalo. La mano. Me puedo- Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. El servicio educativo como servicio público esencial. No estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación, sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada, es un servicio público esencial, igual que una guardia médica. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. De noticias parlamentarias. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Había un proyecto que nos llamó la atención y entonces lo destacamos acá. Entre esos proyectos, este sí se iba a analizar y se va a analizar en la próxima reunión de Desarrollo Humano, que es un proyecto de la diputada Estela Hernández relacionado con los delitos de abuso sexual, lo que comentabas, abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Una especie, no sé, estamos viendo una especie que encontraron recién en Neuquén, muy pocas veces vista, que es un espanto, ¿viste? Sí, pero ¿se come? No, no Vamos creo a que tener se coma. algún proyecto expresando el beneplácito. No, es tremendo, estábamos por esta mirando, nueva pero una cosa raza. rarísima, es como mitad perro, mitad gusano. Igual no sé el tamaño. Porque eso No, hace no mucho... se entiende, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, estos hallazgos en la provincia, no sé ni para qué, pero bueno, ponen ahí en los portales, un espanto. Va, para mí. Mucho movimiento por vaca muerta, entonces, ¿viste? Eso puede ser. Bueno, pero tenés razón. Viste que Y te sí. anuncié, hablamos tanto del gasoducto en Saliqueló y fue la noticia del fin de semana. ¿Vos qué discutías sobre Saliqueló? No, muy interesante con el diputado Servi. Que Eras gracioso, muy sí. interesante, porque la distancia, y lo explicaron el otro día, la distancia entre Saliqueló y Bahía, que es una salida al mar próxima y con un puerto de aguas profundas, yo decía que era menor a Saliqueló y Buenos Aires. Él me dijo que podía ser menor, pero quizá era casi igual, pero claro, el otro día explicaban justamente en la inauguración que la idea de que el gasoducto vaya para Buenos Aires y casi todas las industrias están en el centro del país, que abastezcan, no solamente para exportar. Ahora el anuncio que está haciendo la Secretaria de Energía, que vino el martes, es para otro proyecto que sí va a Bahía Blanca. Lo del Lo de Petronas. Lo de Petronas, Lo de Petronas, sí. claro. Sí, tiene Que es parte del proyecto de GNL. Tiene que avanzar eso, ¿no? Tiene De que alguna avanzar, manera. claro. Sí. Claro. ¿Y qué va a pasar con la ley vinculada al litio? Bueno, es que no hay. No, por eso. Todavía ¿Qué no va han a enviado No hay nada. movimiento. ¿Qué va a pasar? Cada No, espacio no. tiene su... Una vez, hace no mucho tiempo, pedí... hay un departamento, una secretaría en la Cámara de Diputados que se llama Información Parlamentaria. Vos pedís un pedido, te hacen el informe y te lo dan resuelto. Y yo pedí, Pero no ¿cuántos está en internet proyectos? eso. ¿Cuándo apareció litio? Por primera vez la palabra litio. Pero no lo podés buscar en la página del Sí, podés, Congreso. ¿cómo no? Ponés Claro. litio. Que me voy a poner yo a proyecto, leer buscar. todas las versiones No, taquigráficas. la primera vez que apareció. Pero buscás por palabra avanzada. No, porque llega hasta ciertos momentos y Ah. aparecen muchos de declaración. ¿Cuándo apareció por primera vez un proyecto Poné de ley. ley? Ve con ese tipo de proyecto, ley, palabra, Ah, litio. Te estoy dando un dato que lo tenés que usar para tu profesión, que es que hay una dirección que trabaja ¿En eso. cuánto te dan la respuesta? En pocos días. En días.
O si te estás Si no es muy- intentando escribir una si no nota, es- no bueno, te pero sirve. son letras que uno prepara, que elabora. Ah, ok. Él es muy Ya. enciclopédico, no es como yo. Mentira. Bueno, Bueno, y desde ¿y los entonces? 80 que aparece la palabra litio en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y todavía no se ha tratado ni siquiera en comisiones un proyecto. El mira registro vos. por internet no llega a los 80. No, obvio. Creo obvio. que llega a 97. Bueno, 98. pero este proyecto que les vamos a presentar ahora de la mano de Lourdes, sí está, Sí, está. Al alcance de la tecnología. Bienvenida Lourdes con Mis Proyectos. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva sección de Mis Proyectos. Bueno, obviamente también saludarlos a ustedes, a Meli, Mauri, Marcos, también a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. En este caso, en este día viernes, vamos a estar hablando de un proyecto que presentó el diputado Jorge Antonio Romero, que, bueno, particularmente se trata sobre los proyectos de ley, en este caso, de la creación de títulos de créditos agropecuarios, algo que ya se venía de alguna manera planteando y trabajando por parte del diputado, y lo había adelantado en algunas entrevistas, pero que finalmente se dio, en este caso, Víctor Hugo Romero, perdón, me estoy confundiendo, el diputado en este caso es de Córdoba, y el proyecto de ley habla sobre esto, sobre la creación de títulos de créditos agropecuarios, entendiendo toda la situación que se está viviendo en materia productiva, todo lo que también fueron pérdidas en materia productiva por la sequía y demás. Bueno, con esto busca facilitar lo que es la realización de transacciones, más que nada, en este caso comerciales, entre los integrantes de la cadena de valor agropecuaria, por supuesto, de eso estamos hablando, y facilitando que el librador obtenga financiamiento, sea directa o indirecta, con sus proveedores a través de un instrumento líquido que sea negociable en mercados regulados de fácil confección y entendimiento, ¿no? Para facilitar también las transacciones comerciales y que sea, bueno, mucho más rápido y eficaz a la hora de, bueno, hacer este intercambio en la cadena de valor agropecuaria. Vamos a la próxima placa, explica un poco más de qué se trata este proyecto. El instrumento se vincula con la producción natural del librador y por lo tanto se encuentra cubierto de variaciones estacionales o imprevistas, obviamente todo lo que puede llegar a suceder en el precio de los activos subyacentes, al estar referenciado en este caso el monto de cancelación del mismo con sus productos, ¿no? En caso de que suceda algún tipo de variación, esto ya está previsto dentro del proyecto. Tiene como objetivo un nuevo instrumento financiero para el sector agropecuario y consiste en asumir obligaciones en función de la producción de lo que produce el activo subyacente. Esto decía el diputado Romero, también al referirse principalmente al objetivo de este instrumento financiero para facilitar las transacciones dentro de la cadena de valor agropecuaria. Esta ley puede conseguir una buena financiación y que el productor también siempre tenga un mercado de referencia, que es lo que no se sabe, digo, entendiendo también los desfasajes que hay en materia productiva y también en nuestra economía. Bueno, al tener una referencia puntual es distinto esto en este caso de tener una buena financiación y que el productor de alguna forma también esté protegido. Finalmente, bueno, son algunos de los puntos más importantes, es lo que establece esta ley, que decimos puede conseguir una buena financiación y que el productor siempre tenga un mercado de referencia. Así es el proyecto de ley sobre la creación de título de créditos agropecuarios por parte del diputado Romero. Bien, gracias Lu. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, seguimos nosotros aquí con la actualidad parlamentaria y pensando qué puede pasar en las próximas semanas, si es que va a pasar algo, porque la Comisión de Juicio Político no se va a reunir. La Comisión de Juicio Político no se va a reunir. La Comisión de Juicio Político tiene fecha para el 1 de agosto, ya confirmada y publicada en la agenda, y están invitados, y va a ser quizás de todas las audiencias que hemos tenido hasta ahora, la más importante en términos políticos, porque es de donde surge todo el principal conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema, que es el tema de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, Nación Ciudad de Buenos Aires, y está invitado el ministro de Seguridad, ex ministro de Seguridad porteño Marcelo Alessandro, y también la mano derecha de Horacio Rosati, Silvio Robles. Sí, que hay una gran expectativa por lo que pueda declarar Robles en la Comisión de Juicio Político.
habida cuenta que es la persona más mencionada por todo el mundo, porque es quien aparece en estos chats, que también, por otra parte, hay que ver si son o no son cuestionados sobre la obtención de esa prueba que permite trazar la hipótesis para establecer una causa de juicio político. Yo diría que el oficialismo en la última reunión de comisión de juicio político hizo una movida, una jugada, para saltear el tema de la impugnación a los chats que se filtraron, que se conocieron periodísticamente según el oficialismo, y ese es el lugar en que los pone, pero trajeron a la exsecretaria de Provincias, a Silvina Takis, para que expusiera sobre cómo se daban esas negociaciones entre Cava y Ciudad en la Corte y pusiera en el lugar de las negociaciones a Silvio Robles. Silvio Robles, a partir de la visita y el testimonio de Silvina Batakis, no es más aquel al que se le filtraron los chats, sino que ahora es un hombre que estaba el día de las negociaciones entre Ciudad de Buenos Aires y Nación. Por ende, ahora habrá que ver si intenta sortear esa situación de la impugnación que hace la oposición a los chats con esta declaración de Silvina Batakis. Bien. Bueno, vamos a profundizar en un ratito lo que dejó la visita de la diputada, de la ex secretaria de Provincia, Silvina Batakis, del Ministerio del Interior y ex ministra de Economía, con lo que fue un día muy sustancioso de la Comisión de Juicio Político, que vuelve a reunirse entonces a principios de agosto. Nos vamos a ir a nuestra próxima entrevista. Desde la provincia de Misiones nos recibe el diputado Diego Sartori. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Linda, ¿cómo está usted? Y también saludarle a quien le acompaña en el panel. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estoy preocupada cómo subió el agua ahí en Iguazú. ¿Y el frío? Y el frío, ¿no? Está abrigado el diputado. No, pero las imágenes eran súper impactantes, diputado, que se cerró la pasarela de la visita de la Garganta del Diablo. Sí, efectivamente, y vieron el color del agua, ¿no? Bien roja, con mucha fuerza, con mucha potencia. La verdad que está lloviendo mucho en Misiones y está lloviendo en Brasil aguas arriba. Eso hace que el caudal del río Iguazú, del río Paraná y de todos los afluentes que tienen, tengan mucho caudal de agua en estos momentos. Así que hay agua para rato ahora. Bueno, eso es bueno. Eso era, claro, era esperado, ¿no? Porque recordemos el tema del nivel del Paraná, que el año pasado fue catastrófico. Sí, la lluvia viene bien, fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con cultivos, con un tiempo que nos tenía bastante preocupados con sequías, y eso creo que se da a lo largo y a lo ancho del país, así que bienvenida lluvia. Sí, ¿y para las represas o no? Sí, también por supuesto. Hay una preocupación y vieron ustedes también lo que había pasado en el río Uruguay, así que viene bien que llueva, y que llueva aguas arriba, quiere decir en Brasil, porque eso facilita todo lo que tiene que ver con los caudales de agua aquí, fundamentalmente en toda nuestra zona. Diputado. Perdón, dale. ¿Cómo anda? Mauricio cantando, lo saluda. No le haga caso que le quieren pedir yerba. Estamos muy no le haga caso. Era para el final, pero si quieren adelantar. Él quiere ahora meter preguntitas porque quiere tener yerba. Ya le dije que queremos opciones de yerbas misioneras que no están en las góndolas, o sea que son bienvenidas. Regionales. Eso sí, que sean etiquetadas con nombre, porque si no, a veces por ahí no se encuentran. No habla del etiquetado frontal, habla de la etiqueta que, para identificar. Claro, se la estamos pidiendo acá, por lo menos yo se la estoy pidiendo. O sea, ¿ya se consumió la... Mauricio. Sí. Mauricio, no hay ningún problema. Vos solamente me podés escribir, no solamente para preguntarme en off, sino también me podés pedir que te haya llegado un paquete. Claro. Se acaba de velar una fuente. Habitualmente pido cosas inmateriales. Habitualmente ahora podría pedir cosas materiales. Verá, porque el diputado fue uno de los diputados que acompañó el viaje de Sergio Massa a China. Claro. El viaje de Sergio Massa a China. Y le quería preguntar justamente porque la verdad que en 2020, 2021, cuando empezamos a hablar con usted, era un momento dificilísimo para toda la industria turística del país, del mundo.
pero puntualmente para Misiones. Uno imaginaba la zona de Puerto Iguazú prácticamente sin actividad por primera vez en la historia. Y me animo a decir ahora con el tipo de cambio favorable, ¿estamos ante el mejor momento del turismo para la zona de Cataratas del Iguazú? ¿Podemos decir que estamos no solo recuperando, sino llegando a un pico histórico? Tenemos un buen momento para la provincia de Misiones, diría yo, en lo que es la cuestión comercial, porque después de muchos años y con todo lo que está pasando, nos toca una cuestión favorable de cambio, que eso tenga que ver con una afluencia de turismo, no solamente nacional, sino internacional nuevamente. Y hoy, por ejemplo, si vos querés ir a Iguazú, no vas a tener la posibilidad, porque están todas las plazas ocupadas. ¿Hasta cuándo? Más que acá empezaron las vacaciones de julio en mi provincia, y eso hace que el turismo interno, ya desde la pandemia y post-pandemia, se haya incrementado y mucho. Cuando hay fines de semana largos, cuando hay algún feriado que esté, aunque sea cortito, Misiones y Iguazú es uno de los centros elegidos por turistas no solamente internacionales, sino nacionales. Y no es solamente cataratas en Misiones, nosotros tenemos turismo a lo largo y a lo ancho de esta bendita tierra que es la nuestra, como es toda la Argentina, pero Misiones en especial. Y tenemos ciudades como la de Posadas, que son ciudades que hay muy pocas, con respeto lo digo, en muchos lugares, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Ha crecido mucho Posadas, tiene una oferta gastronómica muy importante, una oferta hotelera importante y una costanera magnífica después de lo que fue la represa de Yacyretá y todo lo que fue creciendo en infraestructura, y eso le hace hoy una ciudad muy ordenada, muy limpia, con playas inclusive dentro del mismo ejido urbano de la ciudad, en una costanera que rodea toda la ciudad. Entonces la hace muy interesante. Usted viaja, yo vivo en el interior, pero si ustedes viajan a Posada, por ejemplo, van a ver a la entrada en la costanera los motorhomes y los turistas que vienen de otro lado y hacen una parada ahí en ese lugar que es hermoso, hermoso. Y enfrente está la ciudad de Encarnación, pasando el río Paraguay. Eso es Paraguay ya. Exactamente. Diputado, hablando de eso, bueno, yo tuve la enorme suerte de ir, y es verdad, doy fe, un fin de semana extra largo a Misiones, que dicho sea de paso está preciosa, es una gran provincia, pero además tienen una cultura del turismo que se nota que entendieron todo, porque te reciben todos perfecto, te atienden todos maravilloso, la gastronomía, todo, la verdad que es impresionante. Pero, ¿cuáles son los requerimientos de las ciudades fronterizas, ya que usted integra la Comisión de Economía, de cara a, bueno, tienen un tipo de vida, las ciudades fronterizas, completamente distinta a la vida que pueden tener ciudades que están más alejadas, porque tienen una cercanía cultural y de requerimiento de colaboración con los países fronterizos muy importantes. Pero algunos se quejaban de la dificultad para entrar y salir con facilidad, las filas que hay para llevar y traer turistas. Esto lo digo por haber estado ahí, ¿no? Y digo, lo hemos hablado con otros, la semana pasada con una diputada de Jujuy que también nos explicaba lo mismo respecto de la frontera. ¿Qué les trasladan ustedes sobre lo que requieren las ciudades fronterizas concretamente a los diputados? Bueno, primero, Melina, me alegro haber estado a la altura de la circunstancia, porque usted es una embajadora sin ser misionera y me consta que siempre tiene buenos augurios y halagos desde hace mucho tiempo para esta provincia, cosa que por supuesto le agradezco mucho como misionero. Y si usted ha venido acá, me alegro que le hayan atendido bien, porque si no sería un papelón de alguien que hace mucha propaganda, que vive en Buenos Aires y que no hayamos estado a la altura de la circunstancia. Bueno, me alegro. Con respecto a su pregunta, le digo lo siguiente. Es cierto que para venir, por ejemplo, o ir desde acá a Encarnación o desde Iguazú a Foz de Iguazú, es una cuestión problemática. ¿Pero por qué? Por la gran afluencia de gente que cruza permanentemente los dos puentes. Claro. Y hay otros pasos, porque hay pasos en balsa a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones. Entonces, ¿qué hace esto? Que bueno, está bastante burocratizado porque hay controles
no estamos en Europa, que usted tiene un libre tránsito en todo lo que es la Comunidad Europea. Claro. Exactamente, que eso tiene que darse una discusión en el famoso Parlasur, Exacto. todo lo que es integrar alguna vez el Mercosur de verdad, no solamente con palabras y que nunca pudimos concretar hechos concretos de una integración real de los pueblos. Hoy tenemos esa problemática y si usted va a salir es más complicado que entrar, porque por ejemplo, de Foz de Iguazú a Argentina, si somos argentinos hay un carril que todavía podemos entrar, pero si no somos argentinos y somos extranjeros brasileños, que vienen muchos hoy a comprar un montón de mercadería, entre ellos, sí, a comprar combustible también, bueno, lógicamente la cola es larguísima y no alcanza ninguna cabina de las que hay o puestos de control de migraciones para poder hacer el ingreso al país. Se hace de un solo lado, siempre el lado argentino, no del lado brasilero, ni a veces, bueno, con Encarnación se da al revés, porque hay un control también del lado de Posada, del lado de Encarnación, no solamente del lado de Posada, y eso hace toda una cuestión muy traumática en el paso fronterizo. No sé si ustedes vieron estos días, fue noticia por colega de ustedes a nivel nacional lo que pasaba después de un feriado largo, desde Encarnación hacia Posada, que había gente que estaba en la cola hasta 48 horas. No, tremendo. Desde Encarnación hacia Posada. Entonces es terrible todo lo que ocurre ahí. Bueno, esto tiene que ver con una nueva legislación que se tiene que debatir, que se tiene que dar copiando, en este caso, a la Unión Europea, cuando decimos integramos y hacemos una cuestión de regional integrada, yo creo que deben discutirse todos estos protocolos que hoy son muy burocráticos. Claro. Diputado, Claro. Estoy viendo en el listado de los proyectos de ley de los últimos que ha presentado y me interesa uno que usted propone crear el Instituto Nacional del Té. No sé si nos puede explicar por qué deberíamos tener un instituto para el té. Bueno, uno de los productos madre de esta tierra es la yerba mate, que anda ahí muy bien, hoy bate todos los récords. En alguna oportunidad, sin tener el INIM, que es el Instituto Nacional que regula la cuestión de la yerba, hemos tenido muchos problemas y muchos vaivenes donde muchos productores, muchos años le iba muy bien y después por 2 o 3 años no valía el producto, sacaban eso y plantaban té. Hoy el té también es una infusión que como exportadores de Argentina, Misiones y Corrientes, pero Misiones son los mayores exportadores de té de Argentina, como lo somos de yerba mate, claro, ¿cierto? Entonces, también de pasta celulósica, que es nuestra otra gran tema de nuestra producto bruto, pero con respecto al té, bueno, regular también para que pase lo mismo con la yerba, de que sea como una política de Estado donde también haya un control y una discusión, inclusive una mesa donde esté integrado por productores y también por industriales tealeros, para que sea algo como política de Estado que no sufra fundamentalmente los vaivenes de la economía o de la oferta y la demanda, aquellos productores pequeños. Por eso es la intención, pedido por un grupo de productores, de ver si podemos avanzar en este tema. Sí, Mauri. No, sí, le quería consultar porque recién decía que es uno de los productos exportables, el té, digamos, uno de los productos, pero el consumo interno, ¿cómo está? Digamos, tenemos un consumo interno alto, la verdad que me da mucha curiosidad porque creo que en otra época el té era un poco más de la cotidianidad y ahora a partir de otras infusiones me parece que compite demasiado. No, pero anda muy bien el tema del té. ¿Anda bien? Internamente también. A cualquier lado donde usted va a encontrar que va a tener té de distintas marcas. Por suerte, mucho misionero también en bares de Buenos Aires y de otros lugares. Y lo que pasa es también que en esta cuestión, antes hablábamos solamente de té, y la yerba era una cuestión que se hablaba poco porque la costumbre de tomar el mate como lo hacemos nosotros no estaba tan instalada.
Hoy esta costumbre se instaló no solamente en la Argentina, se toma mate en toda la Argentina, en todos los lugares, pero también se toma en muchos lugares del mundo, con una metodología quizá distinta a la nuestra, con mate propio y con bombilla propia, no de la forma que nosotros estábamos acostumbrados a tomar, que la pandemia un poco limitó esa cuestión. Pero por eso decís, Mauricio, eso, que por ahí hoy hablas más de yerba mate, hablas más de la costumbre de ver el termo y el mate tomándose por ahí, pero el té es una cuestión de gran consumo todavía y de por sí es uno de los pilares de nuestra economía también. ¿Hay números de este crecimiento del consumo del mate a nivel mundial? ¿Impacta esto en las exportaciones de emisiones? ¿Se puede medir cuánto creció en el mundo? Se está midiendo y se está hablando mucho al respecto. Inclusive con la costumbre que impusimos nosotros de tomar mate, salieron dos grandes competidores que antes no tenían, que son Brasil y Paraguay. Brasil está plantando mucha yerba y, por ejemplo, el mercado sirio, que era absolutamente nuestro, inclusive con productores sirios instalados en Misiones, en Andresito, que hace una yerba muy buena, que por ahí alguno de ustedes tomó, es distinta porque es más fuerte quizá esa yerba, por la zona del monte, y una tierra diferente, lo hace muy apetecible. Y esa exclusividad que teníamos de llevar a Siria yerba desde acá, hoy la tenemos bastante, digamos, discutida, porque también tenemos competidores como Brasil y Paraguay que entraron y penetraron en esos mercados. Entonces también hay una cuestión acá en Misiones que tiene que ver con justamente con el INIM y con los productores, que hay mucha promoción al respecto, no solamente cuando ustedes ven una feria de alimentos en Buenos Aires o en algunos lugares, sino internacionalmente estamos hablando del consumo y del mate. Y con esta ida, inclusive de Messi a Miami, ya hay delegaciones nuestras viajando hacia Estados Unidos y específicamente a Miami, y también hablando con Messi, con todas esas cuestiones para instalar cada vez más la costumbre del mate. En ese caso sería por los argentinos residentes, ¿no? Sí, o también hay de por otros nosotros, países. Por nosotros. Claro, por nosotros, por los misioneros. Los misioneros estamos haciendo eso. No, pero digo, se apunta al mercado. El mercado de Miami es argentinos residentes, pero también hay mercados nativos de otros países, como Siria. En Miami, decís. Sí, o en el caso de Siria. ¿Qué otro país tiene el hábito de tomar mate, no porque haya argentinos viviendo ahí? En todos lados, en todos los lugares del mundo. Mirá, te doy un dato. Yo tengo mis cuñados que viven todos en Alemania. Vos conseguís yerba mate de la que vos quieras en cualquier lugar de Alemania. Inclusive le pregunté cuánto valía el kilo. 8 euros vale el kilo de yerba en Alemania, y lo consigue en cualquier lado. Quiere decir que hay gran demanda de varios, porque hay varias culturas del mundo que adoptaron el mate en distintas formas de tomar, inclusive cuando vos hablas también yo estoy hablando de un paquete de 1 kilo, pero vos también tenés como energizante, porque el mate tiene muchas cualidades de eso, de antioxidante, energizante, muchas bondades a la salud que hoy se le han descubierto, y que eso obviamente son las primeras cuestiones por las cuales se quiere un poco tentar al mercado, ¿no? A que de algo que es bueno. Así que se puede ver mucho, y eso se nota en la producción. Y les doy una primicia también. Misiones, como Estado, intervino por ejemplo, en Andresito, con una cooperativa donde a todo aquel pequeño productor le da la posibilidad de entregar su producto y tener su marca propia. Así que, por ejemplo, Mauricio, vos querés tener tu marca, sos productor, llevas a esa cooperativa, que tiene que ver con la intervención del Estado misionero, y podés elaborar una yerba con la marca que vos querés, y podés comercializarla vos o podés intentar exportarla vos mismo. ¿Y eso qué buscan? ¿Escala o buscan participación de pequeños productores? No, escala y participación de que escala, y que el productor, aquel minifundista, aquel productor pequeño, valga y tenga una continuidad como política de Estado de su precio. Claro. No que depende de las cuestiones de mercado, se le pague tanto o no. Y por eso lo que hace el mercado concentrador de la yerba mate, el INIM, o sea que es la entidad regulatoria,
es que justamente hace a que controla el precio de la hoja verde, de la canchada y todo eso para que justamente no pierda valor en la cadena. Porque eso obviamente trae muchas consecuencias, ¿no? Y que es lo que también nosotros buscamos, que el productor no se vaya a las chacras. Claro. Sí. Diputado, ¿y cómo fue esa experiencia de haber viajado a China representando la Cámara de Diputados en esta serie de reuniones que tuvo el ministro de Economía y además en horas que después resultaron decisivas para que resultara uno de los precandidatos para estas elecciones PASO? Muy buena experiencia y la verdad me siento muy halagado que el mismo Sergio Massa haya pensado en mi persona para que le acompañe, ¿no? Creo que era el único diputado de otro color político que integraba esa comisión y eso también le dio un poco de suerte a Massa porque ahora nosotros en la boleta de Misiones lo tenemos a él acá en la boleta. No tenemos más boleta como la corta, Chiqui Legrand. Cuéntelo un poco mejor. Eso está interesante. Mauricio está afilando el cuchillo para preguntarme. Ahí se rió, bajó la picardía ya la tiene ahí para decirme. Pero les termino de contar el viaje primero. Cuéntelo mejor porque seguramente ella no lo entendió. Que cuente el viaje primero, dice. El viaje, sí. No, el viaje fue muy bueno. Creo que esta misión oficial del gobierno argentino a China, los cuales uno tiene un concepto acá, pero cuando vaya cambia para bien, porque la verdad que un país que tiene más de 1.060 millones de habitantes es imponente ver. Nosotros estuvimos en Beijing y en Shanghái y la verdad es que, por ejemplo, Beijing, una ciudad de 47 millones y medio de habitantes, todo lo que tiene Argentina, no se escucha un bocinazo, no se ve un papel tirado en el suelo. La verdad son ciudades ultramodernas, todo lo que tiene que ver con un mundo organizado. Vimos varias cosas de ellos y por supuesto a la hora de comercializar necesitan de todo, alimento, proteínas que tenemos, energía quieren, litio quieren, bueno, todo lo que la Argentina y la Argentina es un socio muy importante, porque tienen Si nos llegamos a poner de acuerdo los argentinos, podemos ser un gran país y una potencia en los próximos años, porque el mundo vive una complicación después de esta guerra de Rusia y Ucrania, de demandar muchas cuestiones y muchas cosas que la Argentina lo tiene y que otros países están agotados en esos recursos. Entonces, obvio que nos ven a nosotros como un país de posibilidades de comercializar. Bueno, tenemos que destrabar las cuestiones burocráticas nuestras, que de por sí hablamos nosotros recién de las fronteras, a la hora de a veces de exportar cosas, ni hablar. Y en esas, por ejemplo, la gente del consulado de China que hablaba con nosotros, nos pedía todo lo que tiene que ver con carne, con lo que yo le dije, todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con soja de diversas categorías. Entonces, hay que tratar de comercializar y ellos tienen esa vocación y esa gana y de que nosotros podamos comercializar en grande, no en chico con ellos. Yo espero que eso sea así. La verdad que el ministro Massa ha tenido una participación muy buena en esos 4 días que estuvimos. Ha sido alguien muy escuchado, pero también él muy resuelto y muy con muchas respuestas a la hora de hablar con ellos, que creo que se llevaron una muy buena impresión de lo que fue esta misión nuestra China hace un mes más o menos. Sí. Y diputado, ahora concretamente hablando de los próximos pasos aquí en el Congreso, esta segunda etapa del año, ¿se imagina un Congreso activo o que por ahí el tema del ritmo de las elecciones nacionales aletarguen un poco la actividad aquí en el Parlamento? No, va a ser, como usted lo dice, va a ser un Congreso muy tranquilo. Se van a discutir primero las cuestiones electorales. Claro. Está muy instalada dentro del Congreso, a tal punto que la grieta fundamental se notó siempre más que nada en el Congreso que en otros lugares, pero de ahí surge, nace y convive. Así que yo creo que van a ser meses, por lo menos hasta definir las cuestiones, muy tranquilos. Bien. Bueno, diputado, le mandamos un saludo grande. Hemos podido conversar sobre distintas cuestiones y de nuevo lo felicitamos por
la provincia preciosa que tienen y cómo nos reciben a todos los turistas allí. Se vienen para nosotros las vacaciones de invierno, así que creo que Misiones estaba dentro de uno de los destinos más elegidos según los buscadores de Google. En relación al turismo, Cataratas, Misiones, Iguazú es un lugar ideal para la vacación de invierno. Un lugar, sí, en cualquier época del año, pero bueno, estaba como uno de los destinos más elegidos y bueno, había cuenta lo que usted dice de la ocupación de las plazas hoteleras. Está claro que no va a caber ni un alfiler, así que merecido todo eso por cómo respetan y tratan al turista. Le agradezco mucho a usted y le agradezco a usted también, tiene que ver con eso de que nos va bien. Si nos va bien, a nosotros le va bien a todos, por supuesto, a los argentinos nos tiene que ir bien. Sí. Y Misiones, la verdad, el misionero es buena gente, Sí. no porque yo soy misionero, No, pero sino damos fe de que eso. tiene mucha vocación y muchas ganas de atender a la gente, y de por sí, ustedes conocen una parte de Misiones que es Iguazú, pero si ven el resto de Misiones, a pesar de la crisis que atravesamos, Misiones marca la diferencia. Y tenemos la obligación de hacerlo, porque tenemos la población más joven de la Argentina en esta provincia. Entonces estamos a la vanguardia de muchas cosas, En educación, ni hablar. Así que me alegro también de que sea una provincia hoy mirada, que podamos llevar cosas de acá a otros lugares, por supuesto, de nuestra patria y también internacionalmente, y ojalá así sea. Y espero que la Argentina encuentre esa lucecita al final del túnel para encauzarse y ser un gran país. Gracias, diputado. Buen fin de semana. Chau. Igualmente a ustedes. Hasta Chau, la chau. próxima. Sí. Bueno, nosotros tenemos nuestra compañera misionera también. Así que... Yo estaba pensando cuando contaba eso de la gente que cruza para comprar en Argentina. Fui en julio del 2001. ¿Sí? A 4 o 5 meses de que se terminara la convertibilidad. Y era totalmente distinto. Claro. Se vendían todos productos brasileños que los comerciantes iban a comprar a Brasil. No. Y los vendían de este lado. Vos sabés que, bueno, él hablaba ahí del té. A mí lo que me impresionó ahora cuando estuve es la cantidad de locales vinculados a la venta de vinos, a las vinerías, para los brasileros, Claro. en Misiones. Gastan O sea, mucha plata en vinos. En Pero Mendoza, no los puedes brasileños que hacer van, 2 cuadras y tenés un local, Una pero un vinoteca, shopping sí. de vinos. pero Una son locura. porque no tienen la posibilidad de producir los vinos como Argentina, y si encima son baratos, para ellos es una calidad muy barato. alta, es muy barato, y tienen algunas partes de Brasil, como por ejemplo la parte más cercana a Argentina, tiene un poder adquisitivo muy alto, y tiene un vino premium mundial muy barato. Ajá. Entonces, no tiene techo el precio. Yo la última vez que fui a Mendoza me quedaba con la boca abierta por la cantidad de plata que gastaban adelante mío. Después yo tenía que decir, bueno, lo mío es más humilde. 6 cuotas, no puede haber. Pero Ahora 28 para más llevar o menos, vinos. pero Sí, era tal cual. increíble la cantidad de dinero Recontra. que gastaban. Bueno, contame con qué Y seguimos, te voy Mauri. a seguir con un tema que apareció en la última sesión. No estaba previsto, pero tipo 12 de la noche, 12 y pico, la secretaria parlamentaria del bloque, esto está bueno para saberlo, siempre es bueno agregar un poquito de información de lo que es los lugares habituales que tiene este Congreso. En este caso, cuando uno habla de secretario parlamentario, es el que maneja los expedientes, es el encargado que tiene cada bloque de ver qué se va aprobando, qué queda. Bueno, hablaron los secretarios parlamentarios de cada bloque en la madrugada de la sesión, y la del oficialismo, que es Paula Penaca, contó que había un montón de proyectos que estaban pendientes de tratar y se iban a aprobar. Algunos sin siquiera dictamen para no perder el tiempo con la comisión cuando están todos de acuerdo. Uno de los que se sancionó es la eliminación de lo que se conoce como fe de vida, que es la obligación que tienen los jubilados de presentar una declaración de supervivencia, conocida como fe de vida, para cobrar sus saberes. Esto es, vos tenés que, si sos una persona que tiene más de 65 años, tenés que ir a decir, mira que estoy vivo, ¿eh? Ah, bueno, entonces te pago. Bueno, esto es algo de antaño, de palabras viejas si las hay, que existe desde que no se podía cotejar la vida de cada persona, o sea, la supervivencia de cada persona, y hoy genera, la verdad, un trámite humillante, sobre todo porque encima la gente vive cada vez más. Vamos a ver un poquito en números de qué se trata esto y qué dice la ley. Como decíamos, el proyecto había sido aprobado el 13 de abril en el Senado, donde fue presentado por 3 senadores del oficialismo, Antonio Rodas, Lucía Corpacci y Cristina López Valverdi, y fue incluido en la sesión junto a otros 7 expedientes consensuados por todas las fuerzas políticas. Votaron en contra, y esto fue noticia, los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarroel, según explicaron después, porque no estuvieron participando de esa negociación
por los expedientes que se iban a sumar. No solo votaron en contra de este proyecto, sino del que declara el 18 de julio como día en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Por eso después pidieron por nota que se revise la votación. Esto es impracticable. Si estabas en la sesión y votaste mal, sí podés aclarar. Ahora, al otro día no, porque si no la votación no terminaría nunca. Estaríamos 3-4 días reconvirtiendo. Aparte, o sea que no pudieron. Esto de que no se enteraron lo que se estaba votando, uno cuando se está por votar algo que no... Es que causa gracia. Causa gracia. Pasa muchas veces... me enteré. Yo estaba viendo y me enteré. Perdón, pasa muchas veces que diputados dicen, perdón, están incluyendo un proyecto que no tuvimos el tiempo de ver qué es. Aparte se puede ver en la lo dicen en el parte... momento y piden que se deje constancia que no fueron partícipes de lo que se está votando. Diferente que no estuvieran ahí. Claro. Eso podría llegar a entenderlo. Ahora, yo estaba viendo la sesión en vivo y la diputada Paula Penaca pide la palabra e informa expediente por expediente, y ahí inmediatamente un diputado puede decir, no, yo quiero averiguar bien cuál es, a ver cuál es cuál, y después ahí ellos estaban presentes, porque por algo votaron, y dijeron, bueno, más sí, votamos todo en contra, total seguramente estamos en contra de todo. Bueno, evidentemente cometieron un error, la próxima vez van a tener que estar atentos en ese momento. Eso es un poquito de parte del oficio. Eso es un poquito, claro, oficio. Inexperiencia, y tenés que tener asesores que te digan. Claro. Te digan, che, pará, preguntá antes de no votar, porque por ahí hay alguno, bueno, una anécdota del día. Por lo pronto, este proyecto fue ley. Vamos a ver un poquito de qué se trata, esta eliminación de la fe de vida, en qué consiste, cómo es la situación hoy y qué se va a cambiar. Vamos a la placa siguiente. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, Lancer, esto lo decía en los fundamentos, lo decía el proyecto original, quedó más en los fundamentos, o sea, no quedó en el texto de la ley, o sea que se le delega a la autoridad de aplicación que haga lo que tenga que hacer para que se coordinen los sistemas informáticos. Lo tendría que hacer la ANSES, que es la que paga, y lo tendría que hacer el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, para que se coordinen los sistemas informáticos para bloquear el pago a los jubilados fallecidos. Acá es sencillo, o sea, el Estado ahora tiene la obligación de determinar cuando una persona fallece, o sea, ya lo sabe, porque es un trámite, cuando alguien se muere, eso el RENAPER lo registra. Bueno, tendrá que pasarle el dato al ANSES y el ANSES no pagar, ¿no? Si las entidades no llegara, si hubiera un tema de que la persona se muere un día antes de cobrar la jubilación, es probable que por ahí ese trámite no llegue. Bueno, en ese caso, las entidades que liquiden los haberes provisionales deben rendir como impagos los fondos depositados a beneficiarios con posterioridad a la fecha de su fallecimiento. O sea, si una entidad paga, bueno, eso tiene que después rendirse como impago y ahí inmediatamente se recupera la plata. El banco debe hacerlo, en este caso, ya con la información que le pasa la ANSES y la RENAPER. Es bastante sencillo, o sea, el propio Estado se va a encargar de saber cuándo el jubilado muere y no el jubilado ir a comprobarlo. Ahora vamos a ver algunos datos de qué es lo que está pasando hoy sin este proyecto de fe de vida. Vamos a la próxima placa, ¿no? Este trámite ya, algunos bancos veían que era tan humillante que los propios bancos dijeron, dejá, yo me hago cargo, ¿no? Porque claro, las jubilaciones son nacionales algunas y otras de las provincias. Entonces, en el Banco Nación mismo, el Banco Provincia, Córdoba y de La Pampa, si bien no estaba esta obligación, en algunos casos ellos mismos se encargaban de evitar este trámite. Hay 7 millones de jubilados y activos, y un dato que surge de los fundamentos del proyecto, el total de los fallecidos, yo supongo que es por año, no lo dice, pero es 250.000. O sea que en caso de que haya 250.000 personas fallecidas mayores a 65 años sobre un universo de 7 millones de jubilados, el resto va sin ningún sentido a decir estoy vivo. Y tienen en algunos casos 80 años. Es un montón de gente, porque aparte la expectativa de vida subió muchísimo desde que empezó este trámite hace décadas ahora. Entonces, es verdad, y es ridículo. Claro. Tenés un montón de gente circulando para demostrar que está vivo. O sea, es cuando es al revés. Gente grande. Claro, grande. Claro. Es que al habitualmente revés. no se quejan, porque los abuelos en este país tienen, la verdad que les gusta salir, es un país donde uno ve a los abuelos en la calle. Sí. En otros países siempre hay gente que viaja y te dice, no es tan común ver gente grande en la calle, pero imaginemos una persona que tiene una edad avanzada y tiene algún problema de salud, le tenés que ir a explicar que todavía no se murió, cuando el Estado tiene todos los recursos. Lo que es horrible, por otra parte, ¿no? Es espantoso y es inútil, porque la verdad que el Estado tiene los recursos y bueno, justamente con estos datos de que más del 90% de las personas son jubiladas, no se muere en un año, entonces tiene que ir durante ese año todos los meses a explicar que está vivo. Esto con este proyecto de ley ya no debería hacerlo. Creo que ya estamos, ¿no?
¿No hay más? Perfecto. Bueno, por No eso. sé No. si en otros países del mundo habrá existido una legislación así. Y cuando no había internet, seguro. El tema es que ahora hay internet. No, ahí. y no, yo me acuerdo, mi abuela usaba, por ejemplo, si íbamos a tomar un café, me decía que ella prefería pagarlo ella con una tarjeta de débito para de esa manera mostrar que, mostrar qué actividad. cosa espantosa, que, claro. que estaba viva. Seguramente es parte de lo que decíamos hoy que el Banco Nación o algunos bancos ya estaban aplicando eso. Seguramente tiene que ver con eso. Entonces, claro, a partir de esos datos, porque como no había ley, seguramente los bancos Pero se es basaban... bastante lógico que funcionara de esa manera, digamos, porque todo el tiempo que usas una tarjeta de crédito estás acreditando tu identidad. Nación, de provincia, hacerlo. Córdoba y La Pampa ya estaban colaborando con este tema. Estas son las cosas que uno dice, se puede revisar una legislación antigua, porque quizá en su momento hacía falta. La gente estaba jubilada poco tiempo antes, porque no vivía tanto como ahora, y a su vez no había tecnología. Quizá esta ley sirvió en su momento, no hay que criticar al que la hizo, pero bueno, es cuestión de revisar y adaptar a los tiempos, ¿no? Tal cual. Bueno, Mauri, gracias. Y se va yendo, y se va yendo, esto me encanta. Y ya es hora que se vaya, Claro, ¿no? pobre hombre, lo tenemos acá desde, no sé, ¿cómo sigue? Después nos contás cómo sigue tu vida, porque te tenés que quedar 2 horas más, te dijeron. Me quedo 2 horas más, sí. Y después me quedo de 6 a 9 con Amanda. O sea, le prometí hoy, no le puedo Y fallar. solito. No, con ella, los dos. No, y después te quedas solo. Ah, Hoy me justo quedo. hay 2 horas que son extra programáticas, que son todas para vos. Las No, ganaste. dale. Si no, Saliste a las del 9 se graba habitualmente a veces. Pero hoy justo sale en vivo. Puedo grabar algo a las 9. No, te toca entrevistarte a vos mismo. Ah, también. Como el Diego. Que me entrevista en BOM. ¿Por qué no? Lo vamos a proponer. Cualquier cosa puede ser muy enriquecedora. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de otro programa que, más allá del de Horacio Mon, nuestro querido amigo Horacio Mon, el de Lourdes, Ecoagenda. Allí estuvo el diputado Daniel Arroyo y habló sobre una figura de promotores ambientales y este proyecto de ley para poder concientizar y conocer todo acerca de la información de nuestro medio ambiente. Nuestra vida cotidiana en los grandes centros urbanos es basural a cielo abierto, problemas serios con el agua de todo tipo, dificultades para la vida cotidiana y un mensaje ambiental que en general suena lejano. Es decir, entonces decimos hay que cuidar el ambiente como un concepto, pero estamos preocupados por la pobreza, por el narcotráfico, por la vida cotidiana, por el trabajo. Bueno, ¿cómo asociamos una cosa con otra? Por eso, para mí, la clave está en que estos promotores que se capaciten, que ayuden, tengan legitimidad, sean escuchados por otros temas en el barrio y entonces puedan incorporar este mensaje y que lo asociemos. ¿Cómo hacemos para resolver el tema de los basurales a cielo abierto? O la malnutrición cotidiana, o el trato hacia los animales. Hay otra ley que tiene que ver con la protección y el cuidado de la fauna, también ahí. Digo, todo un montón de cuestiones que uno a priori le suenan lejanas a sus problemas cotidianos, que es trabajar, ver llegar a fin de mes, ver si uno le alcanza o no le alcanza la plata. Por eso, para mí, la clave, y apuesto mucho a esta ley, es que el mismo que está trabajando otros temas en el barrio, que trabaja el tema de adicciones, que trabaja el tema del trabajo, que trabaja el tema de la problemática cotidiana, también incorpore esto, y entonces vamos a empezar a trabajar bien. Para mí, esa es la clave, el emisor, y el emisor tiene que ser alguien que ya tenga legitimidad en el barrio, por otro tipo de cosas que hace. Por ejemplo, la maestra o el técnico del club de barrio o el profe de educación física. Bueno, el diputado Daniel Arroyo hablando sobre esta figura de los promotores ambientales y su rol en cada uno de los barrios. Justo estos últimos días previos a las vacaciones me tocó repasar con mi hijo, ya en el colegio secundario. ¿Seguís haciendo las tareas del colegio? lo ayudé. Esto es un recuerdo de estos 3 años, todo, matemática, lengua, agotador, historia. y no termina. Escuchame, estuvimos repasando dentro de la Constitución Nacional los derechos ambientales. Ah, sí, claro, yo lo estudié. Son derechos colectivos. El artículo 41. El artículo 41, sí. Que Y 42. El 41 es en donde las No me acuerdo cuál era provincias cuál. delegan parte de su autonomía y surgen las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Claro, y también está, eso me pareció interesante, porque también está reconocido en ese artículo el derecho a poder obtener información pública sobre las cuestiones de impacto ambiental. Claro, eso lo vimos cuando se debatió la ley de humedales. Exacto. Es una ley de presupuestos mínimos más que se quiere debatir. Es un tema, porque a la provincia no les gusta la ley de presupuestos mínimos, porque permite que un juez, por ejemplo, un juez federal, te inhabilite una obra
aún teniendo vos potestad sobre tu territorio. Ahora, ¿cómo puede ser que él, que no tiene un hijo en escuela secundaria, se acuerda que ese es el artículo 41 Porque de la lo estudié en una Constitución maestría, Nacional? te voy a contar la verdad. Te voy a contar la verdad. Hice una ¿Cómo maestría... no te llamé a vos para que le ayudes a mi hijo? Sí. Me ahorraba yo un montón de Además, tiempo. hice un paper sobre el tema, fue más o menos, me lo aprobaron, pero hasta ahí nomás. Pero ahí nomás, medio ahí rasposo. nomás, sí, no, se ve que lo hice apurado, ¿viste? Es difícil hacer Sí, paper. sí. Pero está bueno porque todo este paquete de leyes ambientales o de protección del medio ambiente son de artículos incorporados en la última reforma. Claro. ¿No? Antes no existían en la reforma del 94. Son los derechos de tercera generación. De tercera generación. se dice. Ay, estamos en sintonía. La próxima lo estudian ustedes con mi hijo y yo, Daniel me pongo Sapsay. a jugar a la Play. Perdón, ¿eso se estudia aquí en instrucción cívica? Sí. ¿Se estudia mira. específicamente derecho ambiental? No, estudiás, digamos, los artículos que están consignados en la Constitución Nacional, estos de los individuales, los sociales y los colectivos. Y los colectivos, bueno, como ejemplo está los derechos ambientales. Había una buena exposición acá en el anexo hace un par de semanas Sí. sobre toda la historia de la legislación internacional y nacional ambiental. Nosotros tenemos hijos de edades parecidas. ¿Llegaremos a tener una nueva reforma cuando estén en edad de...? Bueno, yo eso pensaba... Cuidado porque hay cosas que salieron mal de la reforma y como es la Constitución, después no se puede tocar. No, pero yo eso pensaba, la verdad, y con mucha humildad, porque me acuerdo sobre todo, a recordar la cantidad de, digamos, las cosas que entendió la reforma del 94 que hacían falta por los cambios que había venido dando la sociedad. Entonces, más allá del derecho ambiental y qué sé yo, me parece que en algún momento hay que sentarse a pensar una legislación que esté acorde a los cambios de la tecnología. Sí. Los cambios de la tecnología. Soy medio revolucionario con eso, se enojan los constitucionalistas. Yo no quiero constitución cerrada, me gustaría posibilidad de enmendar, como pasa en muchos congresos, que vos un artículo de la Constitución lo podés cambiar acá en el recinto con 2/3. Es que sí, porque vos pensás, por ejemplo, yo estaba pensando... Sin hacer una convención. Toda la cuestión referida a la inteligencia artificial, los delitos vinculados a lo cibernético, todo lo que se ha avanzado en ese sentido. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad? Vos hoy en la sociedad tenés, gracias al advenimiento de la ciencia, personas que son no binarias. Esas personas, ¿dónde están contempladas en la Constitución Nacional? Sí, hay algunas cosas que con la porque legislación eso es alcanza. por el avance de la ciencia. Claro, hay algunas cosas con los abogados saben mejor, con la legislación ordinaria alcanza, otras tenés que cambiar la Constitución porque las famosas declaraciones de inconstitucionalidad, que a veces hay un exceso, ¿no? Cualquier ley después se declara inconstitucional por una relectura de un texto que no se puede tocar nunca, porque hay que hacer más trámite que para ir a la luna. Sí. Yo la verdad que si un día vuelven a hacerlo, más trámites que para ir a la luna. Sí, mucho más. ¿Sí? ¿Intentaste hacer los trámites para ir a la luna? Sí. Pero si inicié, con Elon Musk. Con Elon. Imagínense lo que pasaría en este país si fuera accesible reformar la Constitución. Las acusaciones entre los partidos políticos que habría. Bueno, pero porque ha pasado mucho tiempo desde el 94 en adelante. Yo creo que no estaría de más revisar. Bueno, a ver, Constitución. La derogación de este artículo ridículo que prohibía que pero eso es una ley, eso lo necesitas reformar. No, bueno, acá se les pasó 100 años. Pero se les pasaron 100 años en una ley. Imagínate la cantidad de cosas delirantes. Claro, es tan difícil reformar la Constitución. Tienen que hacer una convención que el nivel de rosca que hubo en el 94 quizás no se pueda repetir en mucho tiempo. No está el clima hoy de acuerdo, ¿no? Claro, por eso para mí si la reforman deberían habilitar la posibilidad de enmendarla, no tenés que hacer una reforma. Si cada 2 años tenés elecciones de algún tipo, hay prácticamente discusiones de fondo que no podés nunca. Esa es otra de las cosas que hay un sector que quiere discutir. Y sí. Y a mí no me parece mal, porque si no, no, es que un año electoral no se puede. Si estamos todo el tiempo en elecciones. Con primaria, digamos. Tenés un año y medio de gestión y ya elecciones. Y si estamos todo el tiempo en elecciones, yo estoy agotada, chicos. Yo necesito vacaciones. ¿No querés más elecciones o no querés? No sé, de elecciones sí, por supuesto, porque soy una fuerte admiradora de nuestra democracia, aunque es perfectible, sin lugar a dudas. ¿Pero querés el esquema de 6 y 3 otra vez? ¿De 6 presidentes y 3 legislativos? Las cámaras no se pueden renovar el mismo año de año. Lo que pasa es que en ese caso impedirías el control que le da una elección legislativa intermedia. Claro. Chicos, yo les propongo algo, porque es un tema que nos estamos metiendo muy de fondo. Muy profundo, nos volvimos profundos en el final.
que esta tarde, tipo 20 horas, un vivo de Instagram para Te lo poder prometés, colocar pero yo nunca recibo la invitación. estos temas. Nos sumaría, No, nos qué sumaría raro, seguidores. Nos sumaría o sea, que lo seguidores. hiciste y no me llamaste. Qué raro, sí, porque yo vengo haciendo vivos nunca con me- todos los Tenés- temas que quedan, digamos, porque no nos alcanza estas 2 horas de... No estoy diciendo que quiero más, estoy diciendo que quedan algunos temas exceptuados de la... Aparte, tus seguidores podrían... No, mis seguidores, que es más, son me escriben tremendos. por privado. streamear Meli, ¿qué sabés sobre el inciso 14 del artículo 48 que se debatió? Están Son todos una pendientes. fuente de consulta. No, sí, terrible. por como eso. tus enlaces. Mis enlaces, Como sí, tus son enlaces. menos, pero... Bueno, ya llegaste a Mar del Plata. Llegué, Ya está, sí. llegaste. Asiento y más largo. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Para los que entran ahora esta semanita, se toman unos días, no sé a quién le toca, pero que descansen y nos reencontramos el lunes. Acá vamos a estar en vivo, por supuesto, a las 2 de la tarde en la segunda edición. Vos, buen Gracias. viaje. Gracias. Que te vas de Vos descanso. también.